Suscríbete a La Panterita. Desde $10,990 con la financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia. Movement that inspires. Service gratis por 2 años o 40.000 kilómetros, o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de julio del 2024. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes de Deporte Total, de Mega TV, a los que nos ven en todo el mundo y a lo largo y ancho del territorio paraguayo, ya sea por la señal de Tigo, Flow de personal o satelital de personal, o también los que nos ven por la aplicación de la media cadena de comunicación. Y a todos los oyentes que nos acompañan a través de las distintas emisoras que componen la poderosa mega cadena de comunicación. Cerro Porteño y Libertad van a definir el título de campeón. Van cabeza a cabeza con la ventaja que ya se sabe tiene el Ciclón, que parece que está encaminado para su estrella número 35. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo estás? Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique? Bienvenido, invitado al programa del mediodía, ¿no, Jotita? Fue una semana de vacaciones. Placer, pero la verdad, asado todos los días, hermano, que también nos va a querer retornar. Cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país, y en especial ahí en el Alto Paraná, en Santa Rita, gente linda que nos sigue todos los días, ¿no, Luis Enrique? Exacto, es cierto. Hemos comprobado, pero fehacientemente. ¿Viniste muy simpático hoy? No, tranquilo, hermano. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Desayunó, payasito. Bueno, pero el campeonato está fantástico. Estuvimos con Jotita por Ciudad del Este viendo el partido de Cerro Porteño frente a Tacuarí, que no le aguantó, y donde ratificó Cerro Porteño que trajo un entrenador. Cerro trajo un entrenador. Si hay un sonido de fondo es porque están trabajando en unos estudios nuevos aquí cerca nuestro. Entonces está trabajando el equipo de construcción, si es que entra de repente un sonido que les pueda incomodar en cierta medida. Pero espero que comprendan, es gente que está trabajando para el crecimiento de la infraestructura de nuestro holding. Decía esto, de que ¿por qué digo que Cerro trajo un entrenador? Porque cada vez más estoy convencido que si Cerro es campeón este año, en este campeonato, en este semestre, el porcentaje va a ser muy importante para el entrenador. Yo creo que va a ser uno de los porcentajes más importantes que ha tenido un entrenador en Cerro Porteño en los últimos tiempos, porque definitivamente metió la mano, a tal punto que yo quedé sorprendidísimo cuando iba a empatar el equipo de Tacuarí, la pelota que va de derecha a izquierda. Al cruzarse esa pelota, él hace un gesto de enojo, de molestia contra Alan Benítez, porque se mete al medio, le deja cómodo al marcador que sube y que recibe la pelota para hacer el centro, que después termina en gol. Ahí vos te das cuenta de la lectura de partido del entrenador Jotita. Sí, pero era algo que se veía. A ver, no digo que se veía venir el gol, pero sí es algo que los entrenadores tratan mucho de evitar, ¿verdad? De cuando el equipo rival te mueve la pelota de un lado, vos aglomerás mucha gente ahí y de repente zafan de esa presión y te liberan la jugada por el otro lado, que fue algo que lo hizo muy bien Tacuarí en esa jugada. Fue la única jugada así bien preparada que tuvo Tacuarí en el partido y lo terminó concretando Bedoya. Ponderaste mucho el segundo gol de Cerro Porteño, el gol del chico de San Patricio. Te escuché en el comentario final, hablaste del gesto técnico. Yo no volví a ver por televisión la pegada de Ronaldo, en la bajada de cabeza que fue de Báez. Sí, de Churín para Báez y de Báez para Ronaldo. Espero ver de nuevo aquí ahora el gol de Cerro Porteño. No, ¿cómo anticipa? Él anticipó la jugada. Impecable, sí. Él anticipa. Esta es una de Cecilio que para mí define mal. Bueno, ganó Cerro. Me están indicando que ya está llegando el presidente de la APF en el lanzamiento y la presentación de la nueva camiseta de nuestra querida albirroja para la Copa América. Está Gustavito Gavilán. Gustavo, buen día.
Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780, a los amigos de Mega TV. Estamos en la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde en minutos más se estará arrancando la presentación oficial, porque ya estamos jugando la Copa América. Hoy vamos a conocer la nueva piel que va a vestir la selección paraguaya a partir de ahora en esta presentación en la Copa América de Estados Unidos. Y ya se encuentra el presidente de la entidad matriz de nuestro fútbol, el licenciado Robert Harrison, lo acompaña el gerente general Justo Villar y los representantes de Puma, de Kensa, que son los encargados de vestir a la selección paraguaya. Ya está a punto de arrancar, esto reitero, en minutos ya están todos presentes los invitados, con presencia de miembros del cuerpo técnico de la selección paraguaya. Lo vemos a Andrés San Martín, el profe Acevedo, el profe Espina, que son miembros del cuerpo técnico, al profe Polo Rosso y a varios miembros del Consejo Ejecutivo que están presentes aquí en esta, reitero, en esta presentación de la nueva piel de la casaca. Ya hay algunas casacas, pero definitivamente no son. Estamos aguardando con muchas ansias esta presentación, porque va a ser la vestimenta que va a estar utilizando la selección paraguaya en la Copa América que se va a estar disputando en Estados Unidos, Luis Enrique. ¿Cambia el modelo? Sí, me decían que sí, estamos aguardando. Aquí tenemos las que fueron últimamente las casacas y este es el momento que arranca. Vamos a escuchar en este momento ya arranca la conferencia. Paraguaya de cara a lo que va a ser la Conmebol Copa América, con objetivos grandes que tenemos obviamente desde la selección paraguaya. Saludar obviamente a quienes nos están acompañando en este día, al licenciado Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también obviamente a Andrés Kemper, director ejecutivo de Kensa, a Justo Villar, nuestro director deportivo de selecciones nacionales, y a Julio Sánchez Vega, gerente de negocios de Kensa. Sin mucho preámbulo y obviamente saludando a todos los componentes del Consejo Ejecutivo y todas las autoridades presentes, al cuerpo técnico de la selección paraguaya también que nos está acompañando, vamos a ir al video oficial y la presentación oficial de la nueva piel de la selección paraguaya. Bueno, estamos con la presentación de la casaca de la selección. Veamos. De esta manera se presenta la nueva casaca, por lo que pudimos observar. La albirroja tradicional con las rayas líneas, las líneas verticales de manera fina, y la casaca alternativa que va a ser de color azul. Ahora sí, los representantes de los jugadores, pasa Paola Genes, que es jugadora de la selección paraguaya a nivel femenino. Kevin Parsahut, miembro también del equipo paraguayo que va a ir al Mundial Preolímpico. Esa es la casaca alternativa que estamos observando. Ahora esperando la casaca oficial, que están ahí las jugadoras. Julio Enciso, que está aquí, que está presente y está luciendo ya la nueva casaca de la albirroja. Esta será la nueva piel que va a tener la casaca albirroja, que vamos a estar vistiendo en las próximas ediciones, en la próxima temporada, para las siguientes competencias de la APF. Ya lo escuchamos a la APF. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy contento de estar en el día. Gustavito, no tenemos el audio, no sé si es el micrófono allí del presidente. De la mano de Kensa. Así es que, querido Andrés, quiero agradecer a vos, a todo tu equipo, a Julio, al jefe máximo, a Luis, también está Daniel,
También está todo el cuerpo técnico de la selección mayor, menos Dani, que es el único que está trabajando. También están los miembros del consejo, nuestra estrella Justo, y acaba de sumarse la otra gran estrella que tiene el fútbol paraguayo, querido Roque. Gracias por estar aquí con nosotros, a todo el gran equipo de la asociación también que nos acompañan, a todos los señores periodistas, a nuestros modelos, que realmente nos representa un gran orgullo para el fútbol femenino y el fútbol masculino. Hoy, como dije recién, es un día muy especial, un día donde estamos presentando la nueva camiseta de la albirroja, una camiseta que la vamos a usar en la Copa América, en las eliminatorias, y estamos seguros que va a ser no solamente una nueva camiseta, sino que un nuevo camino que va a transitar nuestra querida albirroja. Tenemos dos grandes desafíos próximos, que serían la Copa América y también los Juegos Olímpicos que vamos a estar disputando en los meses de junio y julio. Luego ya en septiembre nos vamos a abocar 100% a nuestras eliminatorias, que es el camino más importante que tenemos, no solamente desde la asociación, sino que todos los paraguayos. Así es que contento de poder estar haciendo la presentación. Me gustaría aquí que Andrés pueda hacer los detalles técnicos de lo que significa esta nueva camiseta. Como habrán visto, tiene mucho patriotismo. Así es que, querido Andresito, muchas gracias de vuelta a vos y a todo tu equipo por hacer este gran esfuerzo de poder armar una nueva colección para lo que se viene, y estoy seguro que también van a haber nuevas cosas para lo que vendrán. Así que muchas gracias y un gran saludo a todos. Palabras del presidente Robert Harrison. Aquí en este sector va a hablar Andrés Kemper, representante de la marca Puma, y va a mencionar en qué estuvo basado esta casaca. Palabras, buenos días para todos. Es un honor para mí estar aquí hoy representando a Kemsa, representando a Puma, en este emocionante lanzamiento del nuevo kit de la albirroja 2024. Este evento es un hito muy importante en nuestra colaboración con la Asociación Paraguaya de Fútbol, y estamos orgullosos de ser parte de este viaje. Quisiera empezar agradeciendo a todas las personas presentes, a los jugadores y jugadoras que nos inspiran con su dedicación y esfuerzo, hasta a los directivos y los colaboradores que hicieron posible este evento el día de hoy. Especialmente quiero darle un agradecimiento al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y a Justo Villar, el director deportivo de selecciones nacionales, por su liderazgo y compromiso con el fútbol paraguayo. En Kemsa creemos firmemente en el poder del deporte para unir a las personas y fomentar valores como perseverancia, disciplina y trabajo en equipo. Es por ello que estamos comprometidos en apoyar iniciativas que promuevan el fútbol paraguayo en todo el territorio. El nuevo kit de la albirroja no solamente es una prenda, es un símbolo de orgullo y esperanza para todos los paraguayos. Cada vez que nuestros jugadores y jugadoras lo vistan en el campo, llevarán consigo ese apoyo de toda nuestra nación. Estamos seguros que este kit será testigo de grandes victorias y momentos inolvidables. Quiero felicitar a todos los involucrados en el diseño y en la producción de este kit, agradecer a Puma por su constante innovación y calidad. Juntos continuaremos trabajando para elevar la calidad, el diseño y todo lo que visten nuestros jugadores dentro de la cancha. Estamos comprometidos en brindar el mejor equipamiento y el mejor apoyo. Finalmente, deseo a nuestras selecciones el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. Sabemos que dejarán todo en la cancha. Muchas gracias a todos por su atención y por sobre todo sigamos apoyando a nuestra querida albirroja. Palabras del representante de la marca Puma, Andrés Kemper. Vamos a ver si Bien, ahora también vamos a
Julio Sánchez, gerente de negocios de Kiemsa, que nos cuente un poco de todo lo que significa este momento otra vez acompañando a la selección paraguaya. Bueno, creo que Andrés puso un poco alta la barra con sus palabras y el presi también. Bueno, creo que no hay mucho que decir. Pueden ver enfrente todas las colecciones que hemos hecho hasta ahora en colaboración con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nuestra innovación es nuestra carta de mostrar, ¿sabe? Ahora estamos hablando con los diseños del ARPA paraguaya. Fue un diseño que se estuvo trabajando de la mano con la Asociación Paraguaya, con el presidente, buscarle una identidad a la camiseta que sí usar en el siguiente proceso hasta el Mundial. Y nos jugamos bastante con el tema de la camisa alternativa, donde siempre hemos hablado de que internacionalmente escribes en internet Corazón de América y aparece el nombre de Paraguay. Lo que nos identifica es el tema del agua que tenemos nosotros, lo importante que somos para la región, y quisimos darle esa identidad a la camisa alternativa. Creo que la colección está bastante completa. Estábamos buscando también una innovación en color, una innovación en los diseños en cuanto a lo que veníamos presentando. Primero fue el diseño de la Copa América, de los campeones de la Copa América, y ahora quisimos darle un poco más de ADN Puma. Estamos bastante contentos. Tuvimos conversaciones internas con el grupo de la APF y en verdad los resultados fueron para todos el ideal. Y sí quisiera remarcar un punto que para nosotros es importante, y es el tema de necesitamos apoyo de la gente en comprar los productos oficiales. Les pedimos por favor de que los productos que se compren son los que nosotros estamos comercializando, y esto nos va a dar una identidad también. Quiero agradecer de nuevo la confianza de la Federación en permitirnos tener este espacio, al presidente por siempre apoyarnos en las ideas que nosotros presentamos buscando un bien para el fútbol paraguayo, y también a todos los chicos que están hoy presentes y a todos los que no están presentes que representan esta camiseta. Sabemos que hay un peso importante sobre ella, sobre todo con los logros que ha tenido la Federación en el pasado y los que hemos tenido hoy en día, y buscamos con esto seguir teniendo más logros y alcanzar todos los premios, todos los torneos que nosotros podemos ganar. Así que de nuevo, muchas gracias, presidente, y a todos los invitados al consejo y a todos los invitados especiales. Muchas gracias. Bien, ahora quiero invitarle a los futbolistas que se pongan en el medio también, a los componentes de la mesa también, para la foto oficial de lo que es esta presentación de la nueva piel de la selección paraguaya, y de esa manera que esto se haga y la presentación sea en sociedad, para que esta camiseta nos represente de manera inicial en lo que es la Conmebol Copa América, que vamos a estar acompañando a la selección paraguaya. Ahí en este momento ya se van ubicando los jugadores que están con la nueva vestimenta, y se hace entrega en este momento de la casaca oficial al presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison, que ya luce y se viste acá para la postal en esta presentación, reitero, de la casaca oficial de la selección paraguaya de fútbol, que va a estar disputando los próximos desafíos. Ya lo mencionó el presidente: la Copa América, los Juegos Olímpicos, y ya posteriormente encarando las eliminatorias que se va a estar disputando en septiembre. Luis Enrique, compañeros. Bueno, correcto. Creo que esto va concluyendo, Gustavito. No habrá otro tipo de consultas ni para el presidente particularmente con quien podríamos escuchar algo, ¿verdad? Yo creo que sí, estamos esperando. Este es el momento de la presentación de la casaca, la fotografía que se van. Yo creo que el presidente puede brindar atención, estamos haciendo las gestiones al respecto. También hay que mencionar que ya estamos a días de que se presente, que Daniel Garnero presente la lista de convocados para poder ahora en este sector. Habrá una conferencia de prensa, como menciona, que lógicamente seguramente va a estar en este momento con relación a la Copa América.
me comentaban que la próxima semana estaría saliendo ya la lista de convocados. Hay que recordar que el campeonato termina el 5, Paraguay tiene un amistoso el día 7, ya con los jugadores que están disputando el campeonato tal vez no van a estar para ese primer partido amistoso, de acuerdo a cómo surge este fin de semana, teniendo en cuenta que se va ya en esta ocasión Cerro Porteño y Libertad deben jugar en forma simultánea. Luis Enrique, compañeros, eso hay que tener en cuenta porque Cerro ya tiene la posibilidad de poder consagrarse campeón este fin de semana. Luis Enrique. Bueno, se programó una sola fecha, Gustavito. Hasta el momento, tengo entendido, esta tarde se va a confirmar, pero este partido, o sea, los equipos que están peleando el campeonato deben jugar en simultáneo. El caso de Libertad y Cerro Porteño, teniendo en cuenta que si Cerro Porteño logra un triunfo, ya podemos hablar que será el campeón del torneo, teniendo en cuenta que tiene esa ventaja deportiva. Por eso ya hay posibilidad de campeonato y tengo entendido que se debe jugar en forma simultánea, Luis Enrique. Sí, se tienen que jugar en simultáneo, pero se tienen que dar dos resultados. Cerro tiene que ganar esta fecha y Libertad tiene que perder. ¿Cómo? Espera. Exactamente, por ¿Cómo eso. decía Gotita? Que Cerro puede ser campeón ya esta fecha. Esta fecha. Si Libertad pierde... Y gana Cerro. Y gana Cerro Porteño. Está. O sea, ya hay posibilidad de campeonato. Se ya tiene hay que jugar en posibilidad de simultáneo. campeonato, por eso se debe jugar en forma simultánea. O sea, Libertad, Cerro juegan en simultáneo esta fecha que viene. Eso está categóricamente definido. Sí. Y entonces se programa una sola fecha. Sí. Sería lo más lógico, porque después deberá estar atento a lo que sucede en esta fecha con los resultados para programar la última. Exacto. Conste que no hay mucho tiempo porque la última ya se va a jugar a fin de semana. O sea, ¿Y se juega el fin de semana, Tano? No, mitad de semana la última. ¿Y se juega? Se juega fin de semana y mitad de semana. Claro, lo que te digo es para programar tendrás poco tiempo. Claro. Ahora, ¿pero por qué entonces dicen que van a programar una sola fecha? Yo en realidad escuché que iban a programar las dos ya. No. Esto que estás mencionando es nuevo. A mí me dijeron también una sola fecha, porque y si se tiene que dar en simultáneo, ¿cómo van a hacer? No, pues ya se programa simultáneo. ¿Y qué pasa si ya hay si pierde Libertad y gana Cerro? Benicio, ¿sabes lo que pasa? Es que Y se cambia. La información sí cambia. A mí me decía gente de Nacional. La gente de Nacional le va a llevar a Cerro allá, a Ciudad del Este. Hay Y hay que ver el capacidad. día, ¿no? ¿Cómo? Hay que ver el día entonces. Entonces, por eso. Pero la gente nacional es la que me indicaba de que se iba a programar una sola fecha hoy. Por eso me llama la atención. ¿Verdad? Por eso le hacía la consulta a Gustavito. Y sí, porque, a ver, si se llega a dar la posibilidad de que Cerro sea campeón, y a lo mejor hay que ver un poco qué piensa Nacional del tema, ¿verdad? Del día, el horario. Hay que ver dónde podría jugar. Hay que ver dónde podría jugar. Si es que Cerro es campeón, no sé, de por ahí. Digo, nada más pensando ya mucho más adelante y en una hipotética consagración ya en esta fecha de Cerro. ¿Quién te dice que pueda trocar con Libertad y Olimpia el Defensores? Y se busca otro escenario para Olimpia en la Libertad. No sé. 2 fechas sujeto a cambio, Jotita. ¿Cómo? 2 fechas. De la última. Hoy se va a programar 2 fechas, pero el último sujeto a cambio. Bueno, sujeto a cambio. Ah, bueno, programan los dos y sujeto a cambio, como estaban ahí intercambiando Tano y Benicio. ¿Va a hablar el presidente? Está hablando el presidente, el licenciado Robert Harrison. Que tenemos nosotros. ¿Te gustó el buzo? La verdad que está hermoso. No solamente el buzo, sino que toda la colección. Y es importante recordar que en un momento muy difícil de la pandemia y de la situación de la albirroja, Puma estuvo presente. Entonces, esa alianza estratégica para nosotros significa mucho. Y sobre todo pensando a largo plazo, cuando vayan mostrando las otras colecciones van a darse cuenta de lo que significa esta alianza.
Así es que la verdad que estamos muy contentos de la asociación. El Consejo Ejecutivo ha tomado, creo que, la mejor decisión de acompañar, de ser acompañado por esta marca tan prestigiosa en el mundo como es Puma, y por supuesto teniendo la pata local que de una familia que muy reconocida, no solamente en Asunción, sino que en el Paraguay y en el mundo, como es la familia Kemper. Así es que estamos muy contentos con esta alianza. Nosotros de igual manera, estos sponsorship, por algo tienen la palabra sponsorship técnico. Nosotros trabajamos a lo largo de la historia 36 años dentro del mercado paraguayo, realizando colecciones dentro del fútbol paraguayo. KEMSA invierte hoy en día casi el 70% de su presupuesto de marketing en el fútbol. Hoy tenemos a la Selección Paraguaya de Fútbol, la Federación de Árbitros con otras de nuestras marcas, Cerro Porteño, Libertad y otros clubes con otras marcas que KEMSA representa y distribuye dentro del país. Además, sí, la pelota oficial del torneo paraguayo también es Puma. Además, hoy con mucha presencia dentro del fútbol sudamericano, teniendo también la pelota la sudamericana y de la Libertadores. Es decir, para nosotros esto representa no solamente una inversión en marketing, sino que un compromiso con el fútbol. Buenos días para todos, Robert, para Justo, para la gente de Puma también, buenos días. Quiero hacerle una consulta a cada uno. Robert, ¿cómo va notando a medida que va pasando el tiempo, falta cada vez menos para que arranque la Copa América? Ahora, con nueva camiseta, ilusión seguramente renovada, ¿cómo va notando el seno de lo que es el cuerpo de técnico, jugadores, directivos, de cara a lo que se viene para la Copa América? Para Justo le quiero preguntar el sistema operativo, si ya está todo listo para los amistosos previos seguramente, y después ya directamente para la Copa América. Y para la gente de Puma, ya voy a preguntar directamente a todos, como que seguramente se utilizó también un termómetro en las redes sociales, mucha gente pedía la amarilla por el tema de los Juegos Olímpicos. No sé si por cuestión de tiempo de repente podría haber alguna que otra sorpresa justamente para los Juegos Olímpicos. Bueno, la selección paraguaya ya está preparada, con toda una logística importante. El cuerpo técnico lo viene ya manejando con los nombres ya totalmente definidos. Lo único que están esperando los partidos por si hay algún lesionado o algo que impida que puedan estar presentes con nosotros en la Copa América. Se tiene todo planificado en cuanto a los amistosos, la llegada a cada una de las ciudades donde jugamos, ya que jugamos en Lima, jugamos en Santiago, jugamos en Panamá, para luego trasladarnos a Houston, donde vamos a llegar unos días antes de la presentación oficial, que sería el 20, pero vamos a estar seguramente unos días antes. Y estamos muy contentos por todo lo planificado. Sabemos que llegamos a un certamen y caímos en un grupo complicado, pero Paraguay también es complicado para el resto y estamos seguros de que vamos a hacer un buen campeonato en la Copa América. Buenos días a todos, un gusto estar acá hoy en la presentación de nuestra nueva piel. Yo creo que todos nos sentimos ilusionados no solamente por la nueva piel, sino que por los nuevos aires que tenemos con la selección, con los nuevos jugadores que tenemos, con lo que significa un nuevo desafío como la Copa América. Aquí tenemos un luchador incansable durante mucho tiempo con la selección, la número 24, la que se pone siempre, y esperemos que igualmente, así como hemos tenido días gloriosos, vamos a seguir teniendo días gloriosos, porque confiamos mucho en lo que tenemos, en los jugadores que hay hoy en día, en el cuerpo técnico que tenemos, en la dirigencia a través del presidente y en toda la gente y las marcas que nos apoyan. Acá está nuestro consejo y creo que la gente también está ilusionada, así que estamos todos muy ilusionados y con mucho trabajo por el tema de la logística. Se nos sumó un partido amistoso que no estaba en principio en vistas, pero sí, siendo un torneo continental como el que tenemos, donde Paraguay no solamente participa, sino que compite, y eso es lo que queremos hacer. Sabemos que tenemos un compromiso no solamente con lo que significa la selección, sino que con la gente misma, porque necesita tener alegrías, así como el Sub-23 no pudo dar una alegría logrando la clasificación después de mucho tiempo a las Olimpiadas.
creo que también nosotros seguimos avanzando en nuestro desafío en las divisiones formativas y también hoy en día en la selección mayor, así que los desafíos están hechos, nosotros trabajando en ello, esperamos hacer unos buenos partidos de preparación y llegar con todo lo que podamos tener disponible para la Copa América. Bueno, sumando un poco lo que ya dijo Justo, el compromiso es que esta indumentaria se utilice ya a partir de los partidos amistosos que están programados ahora antes de la Copa América. En las Olimpiadas, como ustedes sabrán, hay otro sponsor que maneja el tema olímpico. Nosotros logramos a través del presidente que se usara una indumentaria también para las Olimpiadas, y las eliminatorias ya van a comenzar a utilizarse, y los mundiales que también ya clasificamos van a tener la indumentaria nueva. La idea es que haya una transición ya de manera que se vayan integrando según los compromisos de las diferentes categorías esta nueva colección. Como le dije desde antes, esta colección va a seguir hasta el Mundial del 2026, y la idea es que utilicen todas las estructuras y todas las divisiones que forman parte de la Asociación Paraguaya. Buenos días para todos, Kevin Ledesma de Radio 1. Buenos días, presidente. Buenos días justo también a los integrantes de la marca. Presidente, tengo dos consultas. La primera, ¿qué es para la selección nacional o para la APF hacer una buena Copa América? ¿A qué instancia llegar? Va a ser positivo para la APF, y le quiero introducir en el campeonato. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo volvemos a tener un campeonato candente donde dos equipos pelean para salir campeón, faltan 2 fechas. ¿Cómo ve usted que se vuelva a encender o se vuelva a tener esa pasión por el campeonato con 2 equipos que estén peleando por el campeonato? Y después le voy a hacer la consulta a la gente de la marca. Bueno, decir hasta qué número podemos llegar, en qué posición, en qué puesto, yo te diría ir a lo más alto, pero lo más alto significa mucho. Sabemos que existen muchos competidores de alto nivel que están en este momento en lo que significa la Conmebol, también la CONCACAF. Entonces nosotros apuntamos a ir paso a paso, ir sorteando los primeros escollos. Lo primero sería pasar de fase, que sería el primer objetivo, y después ir paso a paso llegando a las instancias finales del campeonato de la Copa América. Con relación a tu pregunta de lo que significa el torneo nacional, el torneo doméstico, siempre es vibrante, más allá que un campeón se pueda despegar o no, como en esta situación que están llegando a las instancias finales. Parece ser que cuando va corriendo solo pierde emotividad para el resto, pero no es así. Internamente existe mucha competencia, tanto en el equipo que está liderando como el que le sigue, más allá de que existan puntos de diferencia. Eso en el fútbol siempre uno tiene la visión de poder alcanzar al que está arriba. En esta situación hoy, por supuesto que a falta de 2 fechas estamos con 2 equipos que están llegando a las instancias finales, 2 equipos que siempre están en las instancias finales, 2 equipos que dentro de lo que significa la asociación, 2 equipos que trabajan diferente, y yo creo que llegando a esta instancia como lo es Libertad, tanto Libertad como Cerro Libertad, son 2 equipos que se han preparado de la mejor manera. Entonces ojalá que desde afuera se vea igual, pero tenemos que entender que el fútbol, más allá que uno corra por delante, siempre existe mucha presión para el que está allá arriba como el que le está siguiendo. Ahora los representantes de la marca dio un primer boceto de que ustedes no van a vestir a la selección olímpica. ¿Se puede ver o se puede llegar a un acuerdo con la otra marca que viste, al Comité Olímpico, para que solamente en fútbol, solamente en la sub-23, la selección olímpica pueda utilizar la marca de la que usted viste? Y me quedó una para Justo. ¿Cuándo se va a dar la lista de convocados para la Copa América? Bueno, lo mío es más corto.
el viernes 31, así que le tiro la pelota a Juli. Gracias. Bueno, van a haber sorpresas para el tema olímpico. Estamos trabajando en algo que en su debido momento vamos a anunciar. No crean que no revisamos o no nos damos cuenta de lo que pasa en las redes sociales. Definitivamente es algo que cuidamos mucho. A ver si hay mucha historia rica con la selección paraguaya. Ya en Odesur se utilizó, gracias al apoyo del presidente, de que se utilizara Puma con el logo de Team Paraguay. Eso gracias al esfuerzo que hizo el presidente. Este mismo caso también se hizo el esfuerzo para que se usara la indumentaria Puma también. Hay protocolos, hay normas para todo el tema olímpico, del cual no solamente nosotros como Paraguay sufrimos estos cambios, sino también las selecciones que Puma también viste a nivel mundial, que van a ir a las Olimpiadas. Es algo que creo que podemos ir trabajando en el futuro para ir mejorando, pero sí, para calmar un poco al público, van a haber sorpresas en relación al tema olímpico. Buen día para todos, Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Presidente, aprovecho y le consulto sobre los Juegos Olímpicos, sobre el tema de los jugadores convocables, porque se sabe esa dificultad al no ser fecha FIFA y principalmente apunto a los que están en Europa. Caso Enciso, por ejemplo, que lo vimos aquí. ¿Podría ser posible todavía que ellos estén para Juegos Olímpicos o esa posibilidad hoy ya está complicada? Y aprovecho y le pregunto también a Justo, atendiendo que Paraguay juega en Perú el viernes 7, y el campeonato recién termina el miércoles 5, ¿cómo se hace con los jugadores de Cerro y Libertad? Ellos ya están descartados para ese primer amistoso ante Perú. Y te agrego otro caso porque en Brasil hablan de que Gremio pediría permiso porque Gremio tiene que jugar partidos de Libertadores a esa altura. ¿A Villasanti se lo va a liberar o él va a jugar Libertadores y después recién viene la selección? Bueno, muy buena tu pregunta, Víctor, o sea, las dos preguntas. La verdad que estamos trabajando ya hace un tiempo con la posibilidad de tener los jugadores que juegan no solamente en Europa, sino los que juegan también en el exterior. Son difíciles los clubes, son diferentes también, algunos más accesibles que otros, pero todos son difíciles. ¿Por qué? Porque tienen también sus campeonatos, sus compromisos, pero yo creo que independientemente a los jugadores que podamos traer de afuera, solamente 18 jugadores vamos a poder contar. Se está viendo también los jugadores que pasan la edad, así es que es un poco complicado decirte hoy si vamos a poder contar con cada uno de ellos, pero se está haciendo un esfuerzo para que puedan estar la mayor cantidad posible que Carlos con su cuerpo técnico así lo requiera. Sí, o sea que no, en principio obviamente que queríamos estar en las Olimpiadas, pero esto vino a complicar a veces un poco la organización de una Copa América y una siguiente Olimpiada muy cercana, y lo que decía el presidente es una complicación, una linda complicación, porque es un desafío que nos toca a nosotros dentro de dos torneos muy importantes, la Copa América y el torneo olímpico. Hay jugadores que están disponibles, hay otros que no estarán disponibles, hay clubes que son un poco más accesibles, otros no, pero no tiraremos la toalla hasta poder lograr lo mejor que podamos, hablando de las Olimpiadas, porque no es un compromiso oficial, o sea que no tenemos el respaldo de la FIFA para poder citar a los jugadores, así que es algo que tenemos que trabajar muy fino y bueno, intentaremos durante estos días que nos queda antes de la Copa América poder definir eso, porque también la fecha límite de envío de convocatoria oficial para Olimpiadas sea a inicio de julio, así que no tenemos mucho tiempo. Con respecto al partido amistoso, el primer partido amistoso en Perú, en principio el campeonato terminaba antes y luego hubo una complicación que se tuvo que posponer una fecha y trasladar una semana más, o sea que unos días más, así que vamos
seguramente el cuerpo técnico va a pensar bien lo que va a hacer, porque como decís vos, es muy corto el tiempo entre partido y viaje que vamos a tener. Sí, vamos a tener solamente una lista un poco más larga, esperando que contar con lo que podamos tener en el primer partido en Perú y luego ya contar con los jugadores locales. ¿Y lo de Villasanti? Sí, Gremio hizo un pedido. El Gremio hizo un pedido, sí, entendemos la situación. Sabemos que hay una situación catastrófica en Porto Alegre que imposibilitó que el Gremio pudiera jugar sus partidos, sus compromisos internacionales e incluso nacionales. Y tenemos otros temas que se están manejando. Nosotros tenemos sino que tenemos que acudir a la embajada por el tema visas también. O sea que hay muchos temas que están pendientes y el tiempo no da mucho como para dejar pasar y patear nomás la pelota más adelante. Así que es una decisión que se va a tomar en estos días, porque es una decisión del cuerpo técnico y nosotros vamos a respaldar lo que él decida. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Estamos en vivo para Deportes Unicanal. John Walter Ferrari. Presidente, consultarle primeramente si tuviera que elegir la camiseta para debutar en la Copa América, la alternativa o la oficial. Y segundo, consultarle un poquitito sobre la sub-19, la categoría sub-19. Hay muchas quejas de los directivos de la asociación por el tema del reglamento, que no se cumple como se debería, en el sentido de los minutos que se le da a los juveniles, que supuestamente, según algunos manifestaron, juegan obligados, no por un rendimiento o por una capacidad, y que definitivamente para estos directivos es un reglamento que no se cumple como en este caso la asociación debería utilizarla, que es para, quizás podríamos decirlo, la sub-23, para cosechar jugadores o juveniles. ¿Cómo toma usted estas quejas, entre comillas, que tienen los directivos sobre este reglamento que, en pocas palabras, no funciona mucho para estas personas? Y justo, ¿cómo tomaron con el profe Facundo Espina la decisión que tomó Keylor Navas, teniendo en cuenta que justo nos toca Costa Rica en el grupo de Copa América? Mira, con relación a la camiseta, la verdad que las dos son hermosas y jugamos contra Colombia. No sé si en el debut somos locales o visitantes, justo no recordás. Nosotros seguramente vamos a utilizar la albirroja, sí, lo más probable. No, eso llega una semana antes vienen las designaciones de los uniformes. Así es que cualquiera. Visitantes. Y si somos visitantes, lo más probable, si el árbitro, en este caso, o la comisión técnica de la Conmebol nos dice que tengamos que jugar con la albirroja, vamos a jugar con la albirroja, y si no, con la alternativa. Con relación a tu segunda pregunta, te quiero comentar que es una reglamentación que se cumple a rajatabla, todos cumplen. Hay un mínimo de minutos que juegan, que tienen que jugar los jugadores, que no tengo presente la cantidad de minutos, pero todos cumplen. El que no cumple tiene sanciones, como el año pasado hubo una sanción que recibió en el fútbol femenino un club con la pérdida de puntos y una multa económica. Tuvo la multa económica porque fue en el último partido, pero son puntos de vista, cada uno tiene su punto de vista. Esto fue reglamentado y aprobado por el Consejo Ejecutivo y por los presidentes de la Primera División, y puede ocurrir que de repente a alguno le guste más que a otro o a otro no le guste, pero son situaciones que son 12 equipos en la Primera División, así es que eso es natural que de repente alguno no comparta con alguna decisión que se pueda tomar, pero eso está fundamentado del por qué nosotros estamos queriendo, técnicamente, no por lo que resolvamos nosotros los dirigentes, sino que eso es algo técnico que creo que está dando algunos frutos importantes de jugadores que están surgiendo de esas categorías e inclusive transferidos.
Entonces, hay que ver con qué lente uno lo quiere mirar a ese tipo de reglamentación. Buenas tardes. Perdón, sí, creo que me quedaba a mí una respuesta, ¿no? Lo de Keylor, que está hablando de retiro. Como delantero. Yo creo que cada uno toma una decisión como mejor le parezca. A nosotros, sin duda, que un jugador en la talla de Keylor, de la trayectoria que tiene, de lo que significa para su selección, puede ser una oportunidad muy grande para otros chicos que tengan la posibilidad de jugar y hacerlo muy bien. Pero sin duda que la jerarquía no se hace de la noche a la mañana, y eso sí lo tiene Keylor. Y ojalá nosotros lo podamos aprovechar, eso es lo que queremos, ¿no, Facu? Ojalá que sí, y porque de verdad es uno de los grandísimos porteros que han salido en este tiempo y que ha tenido tanto éxito, no siendo de un país quizá tan reconocido futbolísticamente a nivel mundial. Obviamente que Costa Rica es una selección que clasifica mundiales y él fue parte importante en todo este tiempo, pero para mí haber participado con él, haber jugado en contra de muchos jugadores que hoy en día ya se están retirando. Hay algunos todavía que están dando vueltas, pero... Buenas tardes, Daniel Maciel de Chaco Boreal. Para Julio Sánchez, ¿a partir de cuándo los hinchas van a poder comprar la camiseta, tanto la oficial como la alternativa? Si esto ya va a ser a nivel nacional, el costo, si podrías confirmar, por favor, y los hinchas que están en el exterior, ¿podrán adquirir también y de qué manera? Sí, a partir de mañana ya está disponible a nivel nacional a través de nuestras propias tiendas Puma y también nuestros aliados comerciales, e-commerce. También nosotros tenemos nuestra propia página web de la marca. El costo va a ser $64 y bueno, la idea es que todo el mundo pueda hacerle el apoyo a la selección ahora en estos partidos amistosos y bueno, generar la expectativa para lo que mencionó Justo y el presidente para la Copa América. Buenas tardes, Gustavo Gavilán para Deporte Total. Presidente, justo, dadas las circunstancias de esta situación particular, se habló mucho del caso de Diego Gómez. Él está viniendo o está en un proceso de recuperación. Teniendo en cuenta esta situación y evaluando las circunstancias, ¿él podría estar en la Copa América o se puede utilizar el segundo recurso, que es estar en los Juegos Olímpicos? Y aprovechando ya la atención de Justo, que me ha mencionado, esa lista preliminar, ¿a cuánto ha aumentado? ¿Cuántos jugadores van a estar en esa primera lista, teniendo en cuenta esta situación particular también que se tiene para estas últimas fechas del campeonato? Bueno, Gustavito, de Diego Gómez me decís. De Diego Gómez, de la situación que viene una lesión, no sé si va a ser más conveniente tenerlo para la Copa América o dada las circunstancias ya dejarlo en su categoría, que es capitán del equipo. No, porque escuché a Gustavo, nomás por eso te estaba preguntando, porque Gustavo tuvo una lesión pero ya está totalmente recuperado y ya está jugando. Diego está en un momento donde se está recuperando, está un poco atrasado con su recuperación, pero eso es una cuestión del cuerpo técnico que va a tomar la decisión cuando sea la presentación final de la lista para la Copa América, y por supuesto que también lo queremos para los Juegos Olímpicos, pero va a estar ceñido a... Ustedes ya saben que ya está ceñido a que si lo vamos a utilizar o no en la Copa América. Presidente, con respecto justo a la cantidad de ser convocado. Perdón, la cantidad, no, lo que estamos previendo es que, viendo un poco la situación de la definición del campeonato y quizá nosotros habitualmente se convocan 26, 27 jugadores, pero también la lista se extendió a 26 jugadores, la lista final de Copa América, así que tenemos un margen mayor de poder hacerlo y seguramente estará un poco más alto de lo que habitualmente hacemos por este motivo y por el motivo que hablamos de la definición del torneo. Vamos a las dos últimas preguntas, por favor. Presidente, justo a los directivos de Puma, buenos días. La pregunta por la cuestión de los Juegos Olímpicos. Se sabe que al no ser fecha FIFA, como ya lo mencionó, se hace difícil esa negociación por parte de los clubes. ¿Hay algún club que uno pueda decir que dio una respuesta positiva, si es que lo hay?
Y por otro lado quería llevarlo un poco al campeonato, en algo que tiene que ver, que involucra al espectáculo. En la fecha pasada vimos un partido entre General y Trinidense que tuvo muy pocos pagantes. Eso, presidente, para usted ya es una cuestión social, digamos, demográfica, o se puede hacer algo desde APF como para poder incentivar también a mejorar en ese aspecto el fútbol paraguayo. Bueno, todavía no te puedo decir el club, pero hay un club que ya aceptó ceder el jugador para los Juegos Olímpicos, porque todavía no está oficial, por eso todavía no te puedo comentar. Yo creo que en estos días ya se va a hacer oficial y lo más probable es que comentemos. Con relación a tu segunda pregunta, era con relación al público, ¿verdad? Sí, al público en general dentro del fútbol. La verdad que sí, fue una de las recaudaciones más bajas de la historia del fútbol paraguayo, ese partido que estás mencionando. Nosotros venimos trabajando con un plan juntamente con el vicepresidente de la asociación, que es Javier Díaz Ibar. Lastimosamente todavía no se ha concluido. Hubieron cambios de temperatura, el horario. Debemos nomás muchas veces ceñirnos a ciertos horarios que muchas veces no estamos de acuerdo tampoco nosotros, ¿verdad? Pero lastimosamente la televisión, que tiene los derechos, muchas veces no encuentra el hueco para poder transmitir, ya que se transmiten una cantidad de partidos demasiado importantes para nuestro fútbol, no solamente la primera división, la intermedia, la B, la C, el fútbol femenino. Por supuesto que sabemos que la prioridad siempre la tiene la primera división, pero muchas veces por cuestiones también del lugar donde se va a jugar, por ejemplo, lo que ocurrió en este partido que se jugó a las 2:30 de la tarde, se jugó básicamente porque tenemos escasos escenarios deportivos en este momento, porque hay muchas remodelaciones que se están haciendo en ciertos estadios, y se jugó en una cancha donde no había luz. Entonces yo creo que con este cambio de clima también se hace mucho más apetecible jugar en esos horarios, hace bien al espectáculo. Entonces la televisión está trabajando también en ese sentido para tratar de buscar horarios que no ahuyenten al espectáculo y sobre todo a los espectadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se está trabajando arduamente con relación a eso. Buenas tardes para todos. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Para Justo Villar, esta pregunta. Justo, ¿ya tienen definido a los 3 pasados de edad que irán a los Juegos Olímpicos? No te pido nombre, porque estimo que siguen las negociaciones, pero ¿ya tienen definido a los 3 pasados de edad para los Juegos de París? Hay 12 nombres. Plan A, B, C, D, todos los planes tenemos. Tratamos de prever un poco esa situación, pero como decíamos, las negociaciones no son fáciles. No son negociaciones en realidad, son puntos de vista que tenemos nosotros obviamente de nuestro lado. Para nosotros la selección es lo mejor y lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. A los jugadores lo sienten de esa manera. El compromiso de los jugadores es tal, pero los clubes también tienen sus compromisos que también ponen sobre la mesa y te dicen, mira, yo no necesito para esto. Y también es entendible. Entonces son puntos de vista que a veces no concuerdan, pero tenemos que tener la cintura como para tratar de lograr nuestro objetivo. Pero sí, hay más de 12 nombres, te cuento, de que sí están ahí esperando que podamos definir esa situación. Culminamos así la conferencia de prensa, ¿no? De esta manera va culminando la conferencia de prensa aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol, mencionando datos importantes con respecto. El viernes va a ser la presentación oficial de la lista de buena fe de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que va a estar representando en la Copa América de Estados Unidos, como así también estar expectante a lo que pueda llegar a ser la definición del campeonato para la extensión de la lista que se va a estar
teniendo en cuenta. Por la información extraoficial, hoy se va a definir esta situación con respecto al calendario de la antepenúltima fecha, como así también podemos llegar a mencionar que la última fecha va a quedar supeditado a resultados que se vayan dando. Lo cierto y lo concreto, partido en simultáneo entre Libertad y Cerro Porteño que van a tener ambos equipos, Luis Enrique. Bueno, correcto, Gustavito. Averiguá y después estamos de nuevo en comunicación contigo el tema referente a la programación de esta tarde. Por allí podés recabar algo ya que está ahí en el local de la APF. Hasta cada momento, Gustavo. Perfecto, y es lo que te mencionaba, estamos atentos a cualquier información. Hay que recordar que hoy tenemos encuentro y se va a hacer la reunión de carácter virtual, partidos en simultáneo que va a tener hoy el equipo paraguayo en este momento, que va a tener, mejor dicho, el equipo de Libertad y Cerro Porteño, que van a jugar en forma simultánea, y luego, ya de acuerdo a los resultados que se dan en esta fecha, se va a ir programando la siguiente fecha, teniendo en cuenta que puede ser nuevamente de carácter simultáneo, como así también ya estar definido el campeonato en esta fecha. Entonces, todo depende de la manera que se vaya dando, Luis Enrique. Correcto, Gustavito, gracias. A cada momento cumplimos con nuestros patrocinantes. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad. Asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping La Estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Santa Cruz, Gustavito. Habla Roque Santa Cruz. No, pero ahora ya se disfruta mucho más, ¿verdad? Al comenzar, después de haber llevado tanto tiempo la camiseta y haber jugado y competido por la selección, sufría, ¿verdad? De ver los partidos y no poder estar allí. Hoy ya después de varios años ya puedo sentarme y obviamente con la tensión, ¿verdad? que tenemos todos, pero ya lo disfruto mucho más. Si hablamos de la Copa América, Roque, ¿cómo vos ves este preparativo, esta previa que estamos teniendo con la selección paraguaya? Y emocionante, ¿verdad? Porque sabemos de que es un formato casi un mini mundial, ¿verdad? Es prácticamente la América completa, ¿verdad? La que va a competir. Es un formato nuevo en un país también que a nivel de organización seguramente que va a presentar un marco extraordinario.
Así que yo comparto un poco la emoción que deben de sentir todos los jugadores de tener un campeonato de esta magnitud, y seguramente que también ellos la tensión, ¿verdad? Y la presión, motivación, ¿verdad? De tener que desempeñarse bien, porque obviamente que es todo un pueblo el que está detrás de la selección, y que todos queremos ver también a la selección, como dijo también el presidente, ¿verdad? De la Harrison, ¿verdad? De ir paso a paso, ¿verdad? Saber que no es fácil, pero que obviamente que es totalmente posible alcanzar la clasificación de la primera etapa, y luego ya en el mano a mano obviamente cualquier cosa puede pasar. Lo último de mi parte, Roque, lo último. Lo de Keylor Navas, le tiraba yo a Justo porque justamente fue de la camada, como él mencionó. ¿Cómo tomaste vos? Porque realmente uno esperaba tenerlo en esta Copa América a Keylor Navas. ¿Es algo positivo o negativo para nosotros, digo? Bueno, sin duda de que la jerarquía y el peso que debe tener en su selección, ¿verdad? Con todos sus compañeros, y por la trayectoria que él tiene y le precede, ¿verdad? En su selección, es una pérdida muy importante, ¿verdad? Que no vaya a continuar, que no vaya a jugarla. Personalmente creo de que podría haber jugado también antes, ¿verdad? De retirarse, porque todos hemos aprendido, ¿verdad? A admirar lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria en el arco, y bueno, yo creo que es una baja sensible, ¿verdad? Porque más allá de lo que pueda o no seguir atajando, está el carácter emocional que debe influir dentro de sus compañeros. Así que creo que debe ser una baja sensible para ellos. Roque, ¿vos cómo te sentís, cómo te estás sintiendo en este año con Libertad? ¿Te vamos a ver 6 meses más? ¿Cómo está esa situación? Bueno, tengo hasta junio, ¿no? Con mi contrato con el club, y han sido y vienen siendo, ¿verdad? Partidos, ¿verdad? Muy definitorios, todo lo que estamos jugando ahora, y bueno, personalmente con altibajo, habiendo jugado muy poco al comienzo, ahora jugando un poquito más, pero a lo largo de todo el año también me he sentido, por suerte, gracias a Dios, sano, y con muchas ganas de competir, ¿verdad? Y de trabajar y esperar oportunidades para poder jugar más, y ahora rezando un poco, ¿verdad? Para ver que terminemos esos últimos 2 partidos de la mejor manera. Sabemos que no depende ya de nosotros, pero obviamente en el fútbol cualquier cosa puede pasar, y lo nuestro es enfocarnos en ganar nuestros partidos, y ya después es ver cómo termina todo. Se le complicó un poquitito el campeonato ante esta situación. Venía manteniendo una distancia, se le fue acercando Cerro Porteño, y hoy están en esa posición. Sí, hemos tenido altibajos, creo que hemos empezado bien. Futbolísticamente creo que sido, salvo aquel partido que perdimos contra Cerro, que creo que no fuimos tan dominantes como fuimos en el juego, ¿verdad? Especialmente a lo largo de todo el año, pero creo de que el equipo se ha aportado, ha tenido sus momentos. Creo que en algún momento no hemos tenido, ¿verdad? La suerte que en otros partidos la hemos tenido de encontrar goles más temprano. Sabemos que los partidos se nos complican cuando no hacemos, también porque sabemos de que Cerro y Olimpia también en su momento estaban empujando de atrás. Hoy somos nosotros los que estamos en esa situación, y tenemos que hacer lo suyo, que es ganar lo que nos queda. A propósito de eso, Roque, ¿cómo es la definición? ¿Qué te parece? ¿Ustedes quieren un partido extra, si es que se llega al puntaje igual, o van a acatar lo que es? No, ya sabíamos desde antes, ¿verdad? De la nueva reglamentación, ¿verdad? Sabemos de que, y lo sabíamos todos, ¿verdad? Antes de comenzar el campeonato, obviamente que se puede jugar como justo o injusto, pero la ley está hecha y hay que acatarla. Yo creo que hubiese sido lindo para el fútbol en general, pero bueno, no se puede tergiversar las leyes, ¿verdad? Una vez que ya están puestas, y nosotros esperamos ahora, ¿verdad? De que cualquier tropiezo que Cerro pueda tener, que nosotros lo podamos aprovechar y hacerlo al máximo. Si no, obviamente que sabemos y somos conscientes que la mejor manera de terminar para nosotros es ganando lo que nos resta. Hablaste que en julio terminaba tu contrato. ¿Es un momento de análisis también de ver cómo Libertad culmina el campeonato, de acuerdo ahí tomar la decisión, Roque, o está definida tu situación?
No, sí, siempre, cada semestre, cada campeonato que se termina hay que reevaluar, ¿verdad?, todas las situaciones. Yo creo que importante al margen después de eso las ganas de jugar, ¿verdad?, la salud física, ¿verdad?, que te permite poder entrenar y competir. Pero son situaciones que se tienen que ver a final de campeonato. Nosotros tenemos un plantel al cual se le exige, ¿verdad?, mínimamente terminar como lo estamos haciendo, que es compitiendo por el título hasta el final. Pero sabemos que el objetivo es campeonar y bueno, al final hay que evaluar, ¿verdad?, los rendimientos y ver un poco qué camino es el mejor. Pero de tu parte querés seguir jugando seguro. Yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que sí, me siento todavía bien, fuerte y sano y bueno, mientras que sea así, con ganas de disfrutar del fútbol, que para todos los jugadores es la parte más linda, ¿verdad? Lo que viene después no se compara a las sensaciones, ¿verdad?, que tenemos de jugador, así que vamos a ver qué se viene después. Ahora mirando esta camada, Roque, ¿crees que llegan todos en su mejor momento? La camada para la Copa América, sí, yo creo que hay muchos jugadores que tienen la madurez, ya tienen un recorrido importante para encararlo esto con el optimismo, ¿verdad?, y la motivación que amerita, ¿verdad?, estar en la selección, estar compitiendo con los mejores del continente, así que yo creo que es una selección también que llega en un momento en donde nos puede dar una grata sorpresa. Gracias, muy amable. Ahí está entonces Roque Santa Cruz aquí en este sector. También mencionando de la situación que está viviendo el cuadro Bumarelo, hablando un poco de todo un poco, también hablando del momento de la selección como embajador del albirroja, Luis Enrique. Bueno, lindo mano a mano que tuviste con Roque Santa Cruz después de lo sucedido. Gracias, Gustavo. Hasta cada momento, cualquier información, estamos expectantes porque van saliendo algunos protagonistas y por ahí si podemos tener alguna nota seguramente estamos en contacto con producción, Luis Enrique. Un detalle más, Gustavito, que es muy importante para los televidentes. ¿Cómo sentiste vos cuando le planteaste lo de su continuidad sobre su contrato? ¿Cómo sentiste la respuesta? ¿Vos que lo tenías ahí cerquita? No lo vi muy seguro. No muy seguro de continuar, ¿verdad? Exactamente, lo noté, algo que va a depender mucho de cómo termine y culmine Libertad el campeonato. Bueno, dale, Gustavo, ya retornamos contigo cuando la información lo requiera. Vamos a la pausa. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, estamos de vuelta después de escucharle al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, largo y tendido a Robert Harrison, hablando del compromiso, de todo el camino que tiene por delante la selección paraguaya. No dijo nada así tan gravitante que amerite un debate, sino cosas normales como respondía el entrenador sobre la posibilidad, sobre la chance, sobre lo que tiene por delante el equipo paraguayo, aprovechando el periodismo deportivo de nuestro país, esta conferencia de prensa para presentar la nueva piel
de la selección paraguaya con la empresa Puma, que es la que viste, destacando una vez más el presidente de la estratégica tarea del convenio que tiene con esta marca, que cuando las papas quemaban, en época de pandemia, Puma dijo presente. Por eso es que Puma tiene este privilegio dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Conste que esta marca creo que ahora también está firmando con balones para la Confederación Sudamericana de Fútbol, que sería así un paso gigantesco, ¿verdad? Están anunciando por allí que también va a ser ahora el balón oficial de los compromisos de eventos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estamos hablando de Cerro Porteño, de Cerro Libertad, que van a definir el campeonato, y del momento de Cerro. Yo no tengo ninguna duda, repito lo que había dicho la semana pasada. Cerro hoy es en este momento el mejor equipo del campeonato, a 2 fechas del final. A 2 fechas del final, yo no tengo ninguna duda que Cerro es el mejor equipo. Sí, la complicación que tiene Cerro Porteño es lo físico, por la cantidad de partidos y seguida de partidos que tiene, donde impide que Manolo pueda trabajar más cómodamente durante la semana y que pueda planificar con mayor tiempo cada uno de los partidos, ¿verdad? Pero futbolísticamente hablando, creo que Cerro sí, hoy es el mejor equipo que tiene el torneo. Cerro que juega pasado mañana, Tano y Benicio, el partido. La Copa Libertadores. El miércoles. Y pasado mañana, ¿qué día? Olla. Miércoles. Pasado mañana es miércoles, Tano. Y sí. Y miércoles se llama el día, ¿verdad? ¿O se llama pasado mañana? No, tranquilo. Qué difícil es. Alta, la gran pítola. No le perdonás que esté 10 días. No, y vos, que 10 días. Vos lo que dijiste se puede de vacaciones. Pasado mañana. No, yo calculo nomás. Yo me pongo en la piel del cerrista. Es decir, tengo muchísimos amigos cerristas, familiares cerristas, familiares muy cercanos, directos, que son fanáticos hinchas de Cerro Porteño. Y ellos no piensan ellos están pensando en el partido del miércoles de Colo-Colo. Pero y claro. Pero ese es el partido más inmediato, por eso piensan en eso, Luis, que es normal. Lo que te quiero nomás decir. No me dejas de terminar, como decís vos. No. No, pero decís, te voy a dar la chance. Pero en orden de prioridades, hoy es campeonato para mí. Es que este equipo volvió a darle confianza al hincha para ir a la cancha. Sí, no, eso seguro. Yo no sé, me dicen que el informe oficial decía de 13.000 personas en Ciudad del Este. El reporte oficial habló de 16.000 entradas vendidas. Mucho más. Entonces, ese estadio nunca tuvo capacidad para... No, esas son las entradas. Después están las gentilezas, ingresantes, no se sabe. No, más de 22.000. Etano, si vos te fijas ahí en los espacios que quedaban. No, yo te hablo del reporte oficial que no hay de ingresantes. Sí que se vendieron, y cuando supuestamente nosotros hablábamos de que 20.000 se habían vendido. Y bueno, hay entradas que quedaban supuestamente en manos de revendedor, también nos decían ayer. Eso nosotros comentábamos el sábado, claro, que puede terminar influyendo. Claro, había muchas entradas con los revendedores. Yo creo que tuvimos 21.000 aproximadamente. Y bueno, ahí está. Pero entre 16.000 y 21.000 tendría una diferencia de 5, Jotita. Sí, no, claro, pero vos sabés cómo... No, pero ese es todo un tema. Siempre vemos estadios repletos y se pasa el informe de que la capacidad para cuánto es, y 23.000 personas, y la recaudación es 15.800. Eso se hace comúnmente para pagar tus impuestos, tu canon de acuerdo a la entrada que vendes, ¿sabes? Y acá había un plus también, no sé si eso tiene que ver. No, pero ahí no le vas a engañar a la gente de Tacuarí. ¿Cómo va a controlar? ¿Y cómo le va a engañar si estás viendo? ¿Y cómo va a controlar? El reporte. ¿Verdad? Pero a 200.000 está viendo la preferencia. Hacer tu cálculo. Vos decís, bueno, ¿cómo le vas a joder? No le vas a joder 5.000 entradas. 5.000 no le va a joder. Pero si le jodes 500, 800 a 100.000 guaraníes, hace tu cálculo. Hay que ver cuánto era el tope, claro, ¿verdad?, del negocio. Pero bien, yo volviendo al partido de pasado mañana para redondear un poco lo de Cerro Porteño. Es el partido para Cerro. Cerro gana y está en octavo final de la Libertadores. Eso es el partido porque es un partido de clasificación. Claro. Si Cerro dependía de ganar Cerro Porteño y esperar que en el otro partido, ahí yo te diría, no, Cerro tiene que estar abocado en el campeonato, lógicamente. Y si Cerro está hubiese estado en la situación de libertad, estaríamos hablando de que Cerro el miércoles te mete un equipo mechado. No. Lo que puede llegar a meter. Pero como es un partido de clasificación, Cerro tiene que poner todo otra vez. Y el siguiente partido contra Luqueño tiene que ponerlo mejor, claro, otra vez. Ese ya para el título del campeonato. Porque en las dos competencias Cerro sigue con vida
Y en los dos tiene firme posibilidad Depende de sí conseguir. mismo. Cerro Porteño, todo este primer semestre depende de 3 partidos. Punto. Se acabó. Así nomás. Sí, puede quedarse con todo. Claro. O quedar sin nada. Puede quedarse sin nada o puede quedarse con la mitad de la torta. Claro. Acá nos escribe Ato, muchas gracias al organizador del evento desde Encarnación. Está viendo el programa. 17.626 boletas vendidas para la organización. 17.626. Pero hubo mucho más. ¿Ingresantes? Y no me pasó ingresante. Si estás ahí otra vez todavía en línea, Ato pasando ingresante. Acá no estamos discutiendo las entradas vendidas. Acá lo que estamos discutiendo es cuántas personas ingresaron. Sí. Que mucho más que 17.000. Yo creo que estuvimos por los 21. Ato dice, le voy a preguntar a Ato cuántas entradas habilitaron. ¿Se habilitaron 20.000 o más de 20.000? Porque si habilitaron 20.000, yo igual sostengo, por experiencia, de que tuvimos más de 20.000 en ese estadio. Ahora, pero ¿por qué van a habilitar menos si existía por la situación, la lectura del momento, el momento de Cerro, llevarlo después de mucho tiempo a Ciudad del Este? O sea, una serie de factores poniendo en la balanza de que iban a haber mucho más que 20.000. Entonces, ¿por qué hasta 20.000 no más van a habilitar? Eso es lo que no entiendo. De que el evento fue un éxito para los organizadores, fue un éxito Sin ninguna rotundo. duda. Sin ninguna duda. Un rotundo, porque Claro. fíjate, si vos pones el parámetro de la cancha de Encarnación, ya que estamos hablando de Ato que de Encarnación, entran 15.000 personas, 16.000 dicen. Pues entran 15.000, digamos, ¿verdad? 15.000 personas. Acá ya vendiste 17.626. 18, ponele. Para... No, 626, vamos a hacer, porque esto es número, esto es plata, efectivo. Bueno, ya está. ¿Verdad? 17.000, ya son 2.626 boletas vendidas por encima de la capacidad de Encarnación. ¿Verdad? Y con 15.000 ya es un éxito rotundo en Encarnación. Para mí esto fue un éxito para los organizadores. ¿Verdad? A ver, acá nos está reportando de nuevo Ato, a ver qué nos dice. Para él ingresaron 18.838 personas. Gracias, Ato, querido. ¿Cuánto ingresaron para él? Para él 18.838. Yo sigo sosteniendo que para mí por encima. Las graderías estaban llenas, ¿verdad? Los arcos sí. Y los claros, en platea, solamente claro en platea. En platea. Y preferencia al primer lugar lo que se llena ahí. Increíble. Ciudad del Este es especial. Ahí no hay problema de dinero. Ahí donde estuvimos, claro, fue en platea y una partecita de sur. Sí, el que da hacia Franco, hacia presidente Franco. Después, por eso te digo yo, 21. Pero está bien, es decir, nosotros no le estamos criticando nada. Estamos hablando de que fue un éxito. Que hubo mucha gente. Y mira que hacía frío, Jotita, ¿eh? El viento que había. No, frísimo. Pero bueno, pasado mañana. Tenemos que irnos a otro tema. Tenemos que hablar también de Libertad, un poquito de Olimpia que perdió ayer, que quedó fuera totalmente de chance de pelear nada. Pero sí seguir sumando y llama la atención en Olimpia. ¿Qué va a pasar en Olimpia? Es el partido de pasado mañana. Yo quiero terminar mi idea de lo que yo estoy sintiendo. De que ahora el estadio que se va a llenar el miércoles es el Templo, la Nueva Olla. Claro, sin duda, un partido... Debería, ¿no? Claro. Debería. Lo único que puede conspirar contra el miércoles, muy fin de mes. No, pero las entradas estaban baratas porque Cerro metió combo. Guaraní y Colo-Colo. Sí. ¿Verdad? En el partido contra Guaraní ya tuvimos, creo que 15.000 personas. No, pero Jotita, este partido es contra Colo-Colo, te está clasificando a octavos de final. El hincha de Cerro para mí no tiene excusa. No. Porque verdaderamente el plantel lo está representando bien al hincha de Cerro. Porque aparte de jugar bien, uno ve que tiene entrega, uno ve que tiene sacrificio, que tiene compromiso. Desde el cuerpo técnico, jugadores y también la dirigencia. Porque la dirigencia se ha involucrado también en ir en avión hasta allá. La dirigencia están los detalles. Está atendiendo los detalles. Entonces acá vemos una compenetración importante entre todos los factores de Cerro Porteño. Para mí el hincha de Cerro el miércoles no tiene excusa. Bueno, pero ¿por qué le cargamos tinta al hincha de Cerro? Si el hincha siempre respondió. El equipo lo que no respondía, o algunas actitudes de decisiones de los dirigentes. Bueno, pero ahora sí responde. Ahora sí. Pero si respondió cuando el equipo no respondía, ¿por qué no va a responder ahora? Eso no me voy. Pero nadie le está atacando. Nosotros estamos diciendo nomás
de que hay una mayor motivación. Imagínate, yo cerrista, mi equipo está por ser campeón del fútbol paraguayo, después de mucho tiempo, gritar campeón, sacarle el título de la libertad, cantar campeón otra vez a tu archirrival Olimpia, y pasado mañana me puedo clasificar a octavo de final y ganarle a Colo Colo y sumar, a vos te gusta hablar de dinero, unos cuantos verdes. Más la recaudación. Más la recaudación. No. Eso nomás yo apunto, no es que hay que la hinchada de Cerro. Nosotros que no hay excusa para que esta hinchada tan fiel y sensible de Cerro Porteño viene una nueva olla, o ya querés estar No, te pido disculpas por estar muy sensible y por atacarle a tu protegido, era el papa del periodismo, a Jotita, como utilizó el término, no hay excusa para la hinchada de Cerro, y la hinchada de Cerro siempre respondió. Pero dejana de lado ese celo infantil de macho, de hombre. Pero yo estoy acompañando seriamente porque yo metí el tema. Yo me la excusa. No, ¿qué excusa está bien. No. No hay excusa para hinchar Cerro Porteño. Ahora, si vos me decías a mí, que Cerro con posibilidad de ser campeón, después vamos a analizar el resto, el contexto. Cerro con posibilidad de ser campeón, siendo puntero del campeonato. Este equipo que transmite, que juega y que transmite. Discúlpame, pero para mí, el partido contra Guaraní teníamos que tener de 20.000 personas para arriba en la nueva olla. Y no tuvimos. Para mí. Y no se tuvo contra Alianza, no se tuvo contra Fluminense. Claro. O sea, hay un inconveniente con el hincha de Cerro. ¿O vos crees que va a tener el miércoles 40.000 personas? Claro, entonces, pero Macio, te respondo de esta manera, Tano. Hay veces que no tenemos para pagar, ponernos al día con la luz o con el agua. ¿Y por qué va a tener el miércoles? No, pero te digo nomás. Pero todos los días, pues, o sea, todos los días, lo que quiero decir es una manera de decir. Sí, todos los días. Todas las veces, pero está en condiciones. Yo quiero respaldarle a mi equipo, pero Darecoy ni hermano. Está bien, por eso digo. A nivel de pueblo que estamos hablando. Por eso te digo, yo por eso te dije y te aclaré hablando. Lo primero que te dije es después vamos a analizar el contexto. Claro. Ese es uno de los contextos. El otro contexto es que Cerro jugó su partido en la nueva. Creo que un partido jugó a las 6 de la tarde. Sí, a las 6. Los dos jugaron a las un 6. horario para nosotros complicado, para la gente, como decir que sabe que, porque para la gente obrera, el tipo que labura en serio. Sí. Claro. Sale y que por ahí no puede pedir permiso en su laburo para salir una hora y media antes, ¿verdad? Entonces, esos son factores externos, ¿verdad? Que conspiran para que un hincha pueda ir. Después el tema económico, que yo estoy de acuerdo contigo. Que conspira, o sea, estamos el 48 de mayo, estamos, ¿verdad? Día de la madre, que se tuvo que gastar un poquito para el regalito de la mamá, ya tenés esposa con hijos, ya son 2 regalitos, yo entiendo todo eso, pero digo nada más, te hablé yo de lo que la expectativa que uno tiene del hincha de Cerro Porteño en una instancia o en instancias tan importante. Amerita el momento. Yo no discuto tampoco eso. Amerita el momento. Lo que a mí me pareció nomás muy fuerte la expresión, no hay excusa. Pean tenido me golpeó, me caló hondo en el espíritu. Por eso yo hablé de qué temas yo te hablé antes de eso. ¿De qué temas yo te hablé? Porque me estás atacando. Me estás tirando la gente de Cerro encima y eso no lo voy a permitir. ¿De qué yo te hablé? Te hablé de lo futbolístico y te hablé de lo que transmite en cuanto a entrega, esfuerzo del plantel. Sí, yo no te hablé de una excusa económica, de un esfuerzo. No, eso queda aparte. Por eso tenés razón, vos tenés razón, Jotita. Yo sé que tengo razón. Tenés razón. Tienes razón. Yo sé que tengo razón. No vayan a despreciar el contexto. Tiene razón. Me va a extrañar eso que vos le des la razón a él. Yo no estoy desperdiciando el contexto. Tienes razón. Yo te hablé de no hay excusas. Porque viste que antes pues era, ¿y qué te vaya a la cancha si esto, 5 empates seguidos cuando estaba Evernight? ¿Qué te decía el hincha de Cerro? ¿Qué me iba a ir yo a gastar 100.000 en una preferencia para ir a verlo a esto caminar a la cancha? No, ni nunca. Esa pues era la excusa que te daban. Hoy no hay excusa en lo futbolístico y tampoco hay excusa en la entrega. Sí. Por eso yo me refería a esos 2 puntos fundamentales del juego de Cerro Porteño. En este país sobran las excusas para no ir a la cancha. Sobran las excusas. Pues no somos cancheros. Pero algunas, no, nosotros somos, el paraguayo a ese, sí, yo sé, estoy de acuerdo contigo también, Tano. Contigo y con Jotita estoy de acuerdo, Tano. Y no somos luego cancheros, pero nosotros queremos decir que somos cancheros. Sí. Porque somos futboleros y queremos decir, no abrimos la cancha. Y no es tan así. Un porcentaje muy bajo. Yo le quise presentar el tema
es porque yo siento en el ambiente, siento el trato con la gente. Nos tocó casualmente ahora con Gustavo, con Mati, con los compañeros, tratar con mucha gente estos 2 o 3 últimos días por el tema del Mundial de Fútbol de Salón en Ciudad del Este. Y todos te hablaban de fútbol, y la mayoría cerristas que estaban entusiasmados, y gente que se fue a la cancha a ver la victoria de Cerro, y que después fue al estadio, y que estaba hablando con nosotros. Yo por eso no me planteé el tema. Y lo que plantea Gotita es que no hay excusa, es por lo que estaba expresando. Estoy de acuerdo, el tema futbolístico, la entrega. Y te voy a poner otro ejemplo, Benicio. No es para apoyarle a Jotita y al Tano en contra tuya. No, si vos sos el populista número 1 de este programa. ¿Cómo se festejó el tanto de Piris de tiro penal? Pero se movió toda la banca. Hasta el kinesiólogo creo que corrió para festejar cerca del banderín del córner. Ahí se da lo que también expresaba Jotita, y no te enojes, del compromiso que hay grupo. Y el mérito de esto es el del entrenador del cual vos te burlaste cuando vino recién a este país. Ya volvemos a lo mismo. Ya ¿Entendés? No es para acomodar nomás. No, total, es para acomodar nomás. Pones sal a la haría, ¿entendés? Y bueno, está bien. Yo no soy acá el malo de la película. No, nadie dice eso. Nadie dice eso. Acá, Jotita, vos sos una persona muy querida por el pueblo. Pero a veces salís con algunas cosas muy extremas, a veces son muy talibán, a veces son muy populistas, a veces son muy disparateros. Yo no lo digo que lo haga con maldad, pero te entiendo también. Esto es estado de ánimo. Sí, ya eso, ¿verdad? Ya eso. No, yo dije eso. No, pero yo lo digo. A entender. No, yo no dije eso, Benicio. Generalmente son efectos de la edad. Sí. No, Gracias, ahí yo no entro. Yo respeto en eso al profe. La edad es un número. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Entrená tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Muy bien, estamos de vuelta mostrando imágenes. Por favor, director, si podemos tener de nuevo en pantalla. Y para los oyentes de la radio les comentamos, perdió Nadal, 14 veces ganador Roland Garros. Está próximo a cumplir 38 años, con muchos problemas de salud en su físico. Él no estaba bien rankeado porque ya no jugaba, le ganó Zverev, el alemán de origen ruso.
en la primera ronda. Primera vez en toda su carrera, está ya en el tobogán, se está yendo un grande. Rafa Nadal peleó hasta donde pudo, ganó el segundo set en tie break, pero en el tercero ya no pudo con... Mucho desgaste. Contra el cuarto, el alemán. Y aparte de la juventud. Cuarto rankeado. Y aparte de la juventud. No. En 3 sets perdió, ¿verdad? Bueno, sí, en 3 sets, sí. La derrota ganó los 3 sets el alemán. Me equivoqué yo cuando dije que había ganado en tie break. El set que se jugó tie break lo perdió Nadal. Lo perdió Nadal 7-6. Y el último 6-3. Perdió 6-3 el primero, 7-6 el segundo y 6-3 el tercero. Fue ovacionado por el público del curso central de Roland Garros. El 14 veces ganador, el español, que está muy cerca del retiro. Y pudo haber sido su último partido en ese curso central, que le vio levantar 14 veces el trofeo de campeón. Bueno, Olimpia. ¿Qué pasó con Olimpia? Te resumo así. Le dijeron un poco su propia medicina. Sí, Olimpia varios partidos ganó sin merecerlo. Y ayer merecía y le ganaron. Un Olimpia que utilizó el mismo argumento, el mismo artilugio, por decirlo de alguna manera, Martín Palermo, etapa complementaria para, si bien es cierto, en esta oportunidad arrancó con Bruera. Y marcó muy temprano Olimpia, parece. A los 6 minutos. Fue un gol de vestuario, muy buena la actitud de Olimpia, por eso dije. Arrancó ante un trinidense que parece que quedó en el vestuario, no estaba en la cancha, totalmente desconocido, sin capacidad de reacción, hasta las cosas más elementales, y ahí no aprovechó Olimpia su mejor momento. Y en la complementaria vimos una actitud totalmente distinta del equipo de trinidense, que también empató muy temprano, y en la agonía, en tiempo de descuento, minuto 48 de la etapa complementaria, en una contra, cuando todo Olimpia estaba buscando el segundo para ganar, sumar de a 3, en una contra, un Fernando Romero, una corrida pero extraordinaria por punta izquierda, y el centro, como establece el manual, cerrando por la otra punta para establecer el segundo de trinidense. ¿Quién fue el recuerdo? Román. Román, sí. Y nada. Aparte, en este compromiso Olimpia no contó con la cuotita de fortuna. Dos pelotas en el palo en la etapa complementaria, con la presencia ya de Derlis, repito, que le dio, como siempre, un Derlis que yo debo suponer para el segundo semestre, porque más de este plantel no puede tener, yo creo que para este segundo semestre Olimpia sí recupera a buen nivel para arrancar de titular Derlis, ¿sí? A Richard Ortiz a buen nivel con Zavala, y no sé si el Tuco Salazar, Beto. a buen nivel, Beto, ¿sí? Entonces puede tener... ¿Este fue el gol del empate, Benicio? Sí, este fue el gol del empate. Este fue el gol del empate, empujando ahí. Se reclamó mucho. Se reclamó. La falta para este centro, que terminó en el gol de Trinidad. Sí, el centro fue Marcos Rivero. A mí también me dejó muchas dudas. Sí, el centro fue de Marcos Rivero. No estoy del todo convencido Para si vos fue no fue falta de falta. Salcedo. ¿Cómo? Para mí sí. ¿A vos sí? Para Sí. vos no está, ¿no? Para mí no. De lo que vi en la repetición no me quedó muy claro el toque. Mirá lo que este golpe, este remate de Bruera. Este puede ser el segundo. Y después hubo otro remate al palo. ¿Ya? Bien colocado. Bien colocado. Pero invirtió entonces Olimpia su buen rendimiento. Claro. Porque antes Al eran revés. primeros tiempos muy malos Horrible. y correr los segundos todo tiempos. estuvo invertido. Todo esto, hasta el resultado. ¿Verdad? Arrancó bien, no terminó bien en la etapa complementaria. Y ya no lo pudo salvar. Y ya no lo pudo, claro. Porque tampoco la fortuna estuvo de su parte. Repito, 2 pelotas en el palo. 2 pelotas. Y eso es mortal. Y más todavía cuando Olimpia en la etapa complementaria pone toda su artillería, porque lo puso también a Derre, lo puso a Prato, a todo. El de buen rendimiento, para tener en cuenta también, cómo termina este campeonato de apertura Redes, que estaba bajísimo, para el olvido era Redes. Hoy en día... ¿Te gustó el partido de ayer? Es el mejor partido que yo lo he visto jugando en Olimpia. Protagonista.
como siempre. Mira lo que Ay, esta pelota. dos veces. Sí. 2 veces. Este fue Derby, ¿verdad? Derby. Darle primero y después Bruera. No, tremendo. Y después en una contra, vean lo que está, si tenemos ahí a mano el segundo Trinense, claro que vamos a ver, vamos a compartir. Sí, lo de Fernando Romero, tremendo. Miren, fíjense, los tramos finales, la presión que era Olimpia atacando. Sí, Olimpia 5. Guaraní tuvo para ganar. Olimpia tuvo para ganar. Sí, claro. Esta es la contra. Esta es la contra. Mirá lo que es. No sé si tuvimos ahí de entrada. Ah, sí. Tremendo. Estaba todo Olimpia atacando. En terreno de Trinense atacando. Error de Benítez, acá tenía que haber cortado. Al hombre, sí. Claro, bueno, tenía que haber ido al físico. Sí. Sí, en velocidad. Mira lo que tenía todas las Mira lo ganas. que Él estaba amonestado o que por eso no quiso cortar. ¿Quién? ¿Hugo Benítez, decimos? No. Raro. No tenía tarjeta. Porque le puso el brazo ahí, pero el brazo es insuficiente para frenarlo. Salir. Sí. Olimpia fuera de toda chance. Cerro y Libertad van por el título de campeón en esta última fecha y ya juegan en simultáneo. El domingo, obviamente, ¿verdad? El domingo porque Libertad juega el jueves. O sea, no puede bajar del domingo eso. Claro, Cerro juega miércoles, Libertad jueves. Sí. Entonces, los dos partidos en simultáneo, o sea, los dos juegos a la misma hora, el domingo. Y por favor a la gente coloquen buen horario. Estamos hablando de definición de campeonato. Que nos estén poniendo a las 8 de la noche el domingo. ¿Y cuál es el horario ideal? 3:30 de la tarde. Para mí 3:30. 3:30 de la tarde. 4. Con este clima, sí. ¿El domingo? Domingo. 3:30 más tardar. Si serán partidos únicos, 3:30, 4. Ahora, si está obligado a colocar otro partido. No diga tan otro, a las 4 de la tarde. Pipe, y no sabemos cómo van a. Pero no piensen en el otro. Hay partidos con Copa Sudamericana también. No importa. Nosotros tenemos que sugerir lo ideal. Vos pensás, ¿qué es lo que importa el próximo domingo? Libertad y Cerro Porteño. El resto que se acomode, pero no acomode el espectáculo central. Está en línea con nosotros el presidente de Olimpia, Rodrigo Coto Novés. Presidente, buenas tardes. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Profe. ¿Qué tal, Coto? ¿Cómo están? Abrazo grande para todos. Un gusto, presidente. Aquí con Jotita y con el Tano. Bueno, ¿qué tal? ayer Olimpia recibió su propia medicina, ¿eh? Y sí, lastimosamente, bueno, nos tocó a nosotros ayer perder después del minuto 90. Generamos muchas situaciones entre los palos y el arquero del Trinense. Evitaron que podamos marcar ese segundo gol y bueno, no metieron ese contragolpe que nos liquidó y bueno, nos dejaron fuera de la lucha del campeonato, lastimosamente. Exacto, no, sí, estábamos mostrando imágenes del partido y tuvo chance la de Derlis, la de Bruera. Olimpia buscó permanentemente en el segundo tiempo y después vino esa contra ya en tiempo adicionado por el árbitro para recuperar lo perdido. Está terminando esta apertura ya con Olimpia sin chance, pero Olimpia deberá seguir acumulando puntos. Olimpia necesita asegurar una presencia en Copa Libertadores de América para la próxima temporada, presidente. Totalmente, nosotros estos 6 puntos que quedan en juego lo vamos a afrontar con toda la responsabilidad que la historia del club nos obliga y los jugadores saben eso. No podemos estar otra vez a fin de año estar lamentándonos por estos puntos que podamos estar perdiendo, así que más allá de que ya no podamos luchar por el campeonato, vamos a pelear estos 6 puntos y terminar de la mejor manera para poder encarar la pretemporada en el receso de invierno. Uh-huh. Presidente, Juan Espínola retorna a Nacional, ¿es cierto? ¿Olimpia lo va a ceder al terminar la apertura? Juan Espínola, el arquero. ¿Por qué retornaría Nacional? No entiendo. No, pregunto si Olimpia lo va a liberar a Juan Espínola, porque los dos son muy buenos arqueros, pero hoy Gastón está en un nivel fantástico, Juan tiene poca chance y él estaba buscando su salida. Olimpia no tiene interés en soltarlo a Juan. Él tiene todavía contrato hasta fin de año con el club. No, Juan
Juan tiene 2 a 3 años más de contrato, él es un activo del club, él no está buscando su salida, que yo tenga entendido, es un jugador que aporta muchísimo al grupo, siempre tiene la mejor onda, la mejor predisposición, es muy querido por sus compañeros, y realmente es una persona que siempre transmite mucho positivismo en el grupo, nada más allá de que no le toque jugar por el momento que hoy está viviendo Gastón. Y bueno, tenemos 2 arquerazos que bueno, que eso hacen que tener a uno detrás de otro, creo que le mejora siempre al que está adelante, porque compiten constantemente y bueno, y ahora mismo Gastón está pasando por un gran momento, el mejor arquero del fútbol paraguayo, uno de los mejores del continente. Y bueno, realmente en caso que tengamos alguna oferta, alguna propuesta por alguno de los dos, bueno, la analizaremos y bueno, si se va uno, se queda otro, veremos en su momento, ¿verdad? Pero con Juan no hay absolutamente nada. De hecho, Nacional le tiene a Antonio de arquero, nadie me habló ni nada de Nacional, no tengo idea de ese número. Entonces, por ahora, ¿hay solo sondeos sobre Juan Espínola o no hay ni sondeos sobre Juan? Hay sondeos por ambos, que tenemos sondeos y lo tuvimos durante todo el campeonato realmente por ambos. Pero bueno, no, si no son ofertas que se satisfacen a lo que Olimpia pretende, ni siquiera la analizamos. Claro, pero Olimpia no se puede desprender de los dos, ¿verdad? Olimpia no puede. Hoy tiene 2 muy buenos arqueros y lo que pasa es que Olveira está jugando a un altísimo nivel. Coincido lo que estaba expresando sobre Olveira, y Juan es otro muy buen arquero que en su momento le dio a Olimpia actuaciones fantásticas en Copa Libertadores de América, determinante incluso para ganar partidos en la Copa anterior. Ahora... Y bueno, los dos tenemos el mejor de los conceptos y bueno... compiten lastimosamente, podemos jugar con un solo arquero, ahora un va a ser distinto. Exacto. Ahora, presidente, lo de Bruera, eso de la MLS de Brasil, Italia, ¿es real? Sí, tenemos sondeos concretos, no hay ninguna oferta concreta todavía, pero no preguntan mucho por él, tenemos muchas consultas por Kevin también, por ambos arqueros, tenemos consultas por Marco Gómez, Wilton Fernández, hay varios jugadores por los cuales nos están llegando consultas ahora que empieza la temporada del mercado de pase y bueno, veremos si las ofertas terminan siendo beneficiosas para el club y haciendo un balance entre lo que perderíamos deportivamente, lo que ganaríamos económicamente, si ese balance es positivo, bueno, estaríamos avanzando con alguna de esas opciones. Presidente, ¿no consideras vos, Coto, que tienen una superpoblación en el lado del lateral derecho o ustedes ven de otra manera? No, más que una posición específica, yo no estoy hablando de una posición específica, pero sí tenemos un plantel frondoso que consiste más o menos en 44 jugadores más o menos por entrenamiento y que obviamente el cuerpo técnico desea reducirlo a 33, 34 más o menos y bueno, ahora en este regreso vamos a trabajar a ver, depende también de qué ofertas lleguen, de qué jugadores podamos mandar a préstamo para apoderarse en otros clubes, también en quiénes el cuerpo técnico confía en lo que le puede dar y bueno, todo eso análisis lo vamos a hacer, lo empezaremos ya desde mañana y bueno, trabajaremos en eso para reducir un poco el plantel en mirar lo que va a ser el clausura y bueno, y lo que necesitemos después eventualmente que provenga de la cantidad de clubes. Beto Espínola está para retornar, ¿para cuándo ya? Para activar normalmente con el plantel. Y Beto ya va a estar para la pretemporada, Richard también, Facundo Zavala también, Brian Montenegro también, o sea, tenemos muchos en la enfermería, que Ramón también, que bueno, que
van a poder empezar al 100% la pretemporada, que con eso, bueno, estamos expectantes a que puedan empezar en condiciones óptimas el clausura, ¿verdad? Gustavito Gavilán, que cubre Olimpia para Deporte Total, nos hablaba del amistoso en la Argentina. ¿Está confirmado lo del partido con River? Faltan unos cuantos detalles, pero creo que ahora en 2 o 3 días lo vamos a subsanar. Hay un tema de fecha, nomás que estamos ahí tratando de coordinar, que como cada club maneja su calendario, tenemos que coincidir en eso. Y lo mismo con otros clubes con los que estamos hablando, entonces la idea es irnos allá a hacer 2 o 3 partidos. ¿Estudiantes es otro rival? También estamos hablando con ellos. Con el que más avanzado estamos con River, esa es la realidad. Y también estamos hablando con Estudiantes, con Vélez, con Independiente y con Racing, ¿verdad? Entonces, de ahí saldría el segundo equipo y eventualmente el tercero de ahí, para completar los amigos. Entiendo. Presidente, el tema de la ventana está claro que hay que jugar este segundo semestre sabiendo de que Olimpia no lo podrá abrir, o habría por allí un... No hay ninguna posibilidad de eso. La posibilidad que tenemos es a fin de año, que tampoco es seguro, pero vamos a pelearlo. No se trata de tener que pagar algo ni nada, o sea, es un tema disciplinario, como ya lo dijimos anteriormente. Y bueno, en diciembre vamos a tratar de que nos acepten cumplir con esta ventana ahora y poder levantarla en diciembre. Y hay argumentos jurídicos ahí que nuestro equipo jurídico está trabajando y sobre los cuales queremos que tomen en cuenta para fin de año. Pero ahora en julio no hay ninguna posibilidad y bueno, tenemos plena confianza en que los jugadores que tenemos, los 14 que llegaron, los 11 que se fueron, hacen que este sea un plantel muy nuevo, ¿verdad? Ellos van a ir creciendo como grupo, van a ir creciendo en su relación con el técnico. Muchos de estos chicos no tenían la experiencia de jugar en un club tan grande, entonces esas son cosas que uno va adquiriendo, ¿verdad? No es fácil venir de equipos que jugaban prácticamente sin público a un equipo como Olimpia. Bueno, este primer torneo también sirvió mucho para que muchos puedan madurar y que puedan entender un poco dónde están parados y bueno, creo que el grupo va a ir creciendo, los jugadores de manera individual van a ir creciendo y bueno, y Martín también ahora tiene una mayor facilidad para evaluar lo que tiene y lo que le pueden dar, ¿verdad? Coto, te saluda Jotita, ¿cómo estás? La Jotita, abrazo grande. Igualmente, Coto. Pese a ese impedimento que tienen de poder contratar, ya hablaste, yo también creo que Olimpia tiene un plantel suficiente como para encarar ya solamente el torneo clausura. De todas maneras, pese a la complicación, ¿van a liberar a algunos futbolistas, cederlos a préstamo? Oye, es lo que te decía, nosotros tenemos que reducir unos 10, 12 jugadores más o menos. Y va a depender, como dije, primero de ofertas de venta que tengamos, segundo de ofertas de préstamo que tengamos, ¿verdad? Algunos jugadores lo ideal sería enviar a otros clubes para que hagan más minutos, ¿verdad? Que vuelvan después a Olimpia, con más minutos jugando en primera. Y bueno, y eso, en base a eso un poco estamos viendo, seguramente mañana tenemos una primera reunión con el profe y ahí vamos a empezar a delinear un poco cómo armaríamos, cómo encararíamos el plantel en el segundo semestre. ¿Y la pretemporada dónde, Coto? La pretemporada, ellos primero van de vacaciones, después vuelven y esa primera semana la haremos en Ciudad del Este. Después estaremos 5 o 6 días acá en Asunción y después otra vez 9 o 10 días en Buenos Aires. Y eso terminaría una semana antes del inicio del clausura. La última de mi parte, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los sub-19, ¿le ha costado un poco a Martín encontrar a un sub-19 sólido para afianzarlo en este campeonato? ¿Él te dio algún reporte de algunos jugadores, de algunos chicos que van a quedarse dentro de la plantilla? Otros, como bien lo decíamos, ser cedidos a préstamo para que ganen más minutos en otros equipos.
Sí, por eso, o sea, tenemos los chicos, bueno, el que se afianzó mejor a principio de año fue Freddy, ahora Freddy Colmán, que bueno, lastimosamente tuvo una lesión muy fea, ahora él va a estar volviendo recién a fin de año. Después le tuvimos a Aarón, ¿verdad? Que bueno, de una vez que Kevin también se recuperó, se tuvo que ceder su lugar, y bueno, este último partido, Alan Cano, que creo que hizo dos muy buenas presentaciones, lastimosamente no dio una tarjeta amarilla que fue su quinta, pero las tarjetas de reserva también cuentan, entonces no pudo estar este último partido. Después está Mati Almeida, que creo que tuvo 2 o 3 opciones de jugar. Bueno, entre ellos, bueno, por estas distintas razones no se puede afianzar ninguno, pero bueno, también tenemos varios chicos, está Pablo Rivero, está Tobías Sanaya, hay varios chicos que están pidiendo pistas, que vienen detrás, que jugaron la Libertadores sub-20. Bueno, esta evaluación el profe la vamos a estar justamente, tenemos mañana una reunión con la gente formativa donde se va a estar haciendo un informe de la elección de los jugadores que van a estar participando en la pretemporada. Coto, una sola pregunta tengo para ti, y hay una relación con esta situación que se va a plantear con Olimpia segundo semestre del año, ese dilema, y me gustaría que le digas al pueblo olimpista cómo ustedes lo van a administrar. La necesidad de ser protagonista, si se puede ganar el clausura para tener presencia el próximo año en Copa Libertadores, punto 1. Y con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Tienen que manejarse con este plantel. Digamos, con ese escenario, ¿qué le dirías en este momento al pueblo olimpista, Coto? Mira, pues, el Olimpia tiene que entrar a ganar siempre, no importa el torneo que tenga, que juegue, no importa los jugadores que tenga, no importa los dirigentes que tenga. Olimpia entra siempre a campeonar y no hay una opción B, ¿verdad? Cuando las cosas no salen, bueno, hay que dar las explicaciones, pero no buscar excusas, ¿verdad? Yo creo que este torneo, más allá de lo que hablamos hace rato, ¿verdad? De que tuvimos muchísimos jugadores nuevos, el cuerpo técnico que agarró el equipo en la quinta fecha, o cuarta, quinta fecha, podemos buscar muchas razones y aún así tuvimos pelea. Martín tuvo casi 70% de obtención de puntos. Uno puede analizar si eso cómo se dio o no, ¿verdad? Pero los números hablan por sí solos. Más allá de que podamos o no podamos incorporar, nosotros, y yo personalmente tengo la mejor de las expectativas con este plantel. Creo que tenemos fabulosos futbolistas que nos pueden dar mucho más de lo que nos dieron. Muchos de ellos pueden rendir en puntos muchísimo más altos. Tuvimos que lidiar también con muchas lesiones, lastimosamente en ninguna fecha pudimos tener el 100% del plantel disponible. Así que todos esos factores, yo creo que si nosotros logramos alinearlo en esta pretemporada, si el cuerpo técnico ahora va a tener la posibilidad de hacer una pretemporada como ellos quieren, van a tener ahora la posibilidad de elegir el plantel, digamos, de dejar el plantel con el cual ellos quieren contar. Y bueno, todo eso, y también considerando que para muchos esto fue una primera experiencia de estar en un club tan grande, también considerando que casi en su mayoría ni siquiera se conocían, muchos jugadores que fueron, muchos vinieron nuevos, o sea, ellos también como grupo van a ir creciendo. Creo que esta primera experiencia les va a servir, y bueno, y más allá de que no podamos contratar, tenemos la expectativa de que puedan dar lo mejor, ¿verdad? Acá podríamos estar hablando si 1 o 2 resultados eran distintos en este torneo, a lo mejor íbamos a estar todavía ahí arriba peleando, ¿verdad? Lastimosamente no se dio, y bueno, creo que este plantel
más allá de todo eso, está y juega en Olimpia y tiene que entrar a ser campeón, ¿verdad? Esa es la realidad. No hay acá una sensación de que vamos a quedar contentos nomás por hacer un buen torneo. No. Olimpia tiene que salir a campeonar y bueno, si eso no se puede, tenemos que tratar de terminar de la mejor manera y entrar a las copas de mínimo. Presidente, Tano Soy, ¿cómo está? Hola, Tano, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarlo. Dos cortitas de curiosos más que nada. Quería preguntarle cómo van las obras del estadio y específicamente la venta de palcos y compañía. Y en Buenos Aires, ¿dónde será el PC para esos 9 días en la capital argentina? Bueno, entonces por lo último, en principio estamos viendo un hotel en Pilar, donde sería ahí el PC, que tiene una buena cancha y bueno, estaríamos ahí instalados y desde ahí nos moveríamos a los partidos que estemos cerrando, ¿verdad? Con respecto a la venta de palcos, realmente la respuesta fue abrumadora. Tuvimos en el proyecto que agregar un piso más en la parte de preferencias, porque la demanda lo requería y ya lo vendimos todo, o sea, al momento de habilitarlo se vendían todos. Tenemos casi 300 palcos, creo que nos quedan, en total, unos 30, 40 más o menos, que bueno, en su mayoría ya están todos señados y en proceso de obtención de crédito con nuestros sponsors. Entonces, una vez que eso se termina, ya se firman los contratos, etcétera. Pero nos quedan unos 30, 40 más o menos que seguramente esta semana ya van a venderse, ¿verdad? Y con respecto a la obra, nos encontramos en plena etapa de demoliciones y desmontaje. La obra requiere dentro del proyecto la demolición completa del polideportivo de y el nicho ahí de la parte sur del club. Entonces se está trabajando en eso. Hay también demoliciones que ya se empezaron dentro del estadio, también con el desmontaje de butacas, etcétera. También hicimos todo el desmonte de los palcos actuales. Mañana arrancan con el desmonte de iluminación y de las torres. Entonces yo creo que todos estos trabajos preliminares se estarían terminando en 10, 12 días más o menos, y después empieza la parte de fundaciones y de obras más fuertes, digamos. Pero estamos en plena etapa ahí trabajando muy de cerca con la familia Domínguez y también con la gente de Conmebol, ahí con los profesionales de Conmebol que nos están ayudando en eso. Así que la obra no leímos ahí que había informaciones de que supuestamente paró, cosas así. La verdad que está muy alejado de la realidad. Estamos a full con todo esto. Ahora mismo la arquitecta Helmes está en Estados Unidos viendo unas cosas en unos estadios allá, así que bueno, estamos avanzando a full con eso. Bueno, presidente, para terminar, un detallecito que me dicen. ¿Habría una oferta de Brasil a préstamo por Juan Espíndola por el arquero del Inter? ¿No recibió nada Olimpia todavía? No, el sondeo que hay. Nada más. No hay una oferta concreta. La última vez que hablé con el representante de Juan, él me comunicó que tenía 2 ofertas. Y bueno, le pedí que nos pase por escrito con el membrete del club en cuestión. Y bueno, y ahí estaríamos analizando si vale la pena votar o no, ¿verdad? Coto, fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Dale, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia de la 780. El presidente Olimpia, Rodrigo Coto Noes. Ya venimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, reparar, sellar y proteger
protege tu casa con SICA. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos SICA Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, buscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mayor marca deportiva del país, innovación y calidad hecha en Paraguay. Quirios, vamos por todo. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Volux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con SICA. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos SICA Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Muy bien, estamos de vuelta. Culminó ayer en Ciudad del Este, en el Estadio Mundialista del Polideportivo de la Gobernación de Ciudad del Este, el Mundial de Fútbol de Salón C17, ante un marco imponente de público, impresionante, un lleno total, con muchísima gente quedando fuera del estadio. Ganó Colombia el título mundial, el partido terminó igualado en tiempo normal, fueron a la largue. En un momento dado amenazó con retirarse el equipo de Colombia herido cuando hubo un penal para Paraguay, que fue muy claro. El penal fue clarísimo, lo que ellos reclamaban, una falta de un jugador caído anteriormente a la jugada, que el árbitro europeo de Cataluña dejó correr. El penal fue clarísimo sobre Ovelar, que marcó, igualó, puso 4-4 esta definición dramática. Y después yo creo que si lo vamos a buscar el lado, con la estrategia de Colombia de enfriar la situación, hizo que al retorno a la continuidad le sorprendía en velocidad al equipo paraguayo en 2 jugadas y liquidar al pleito. Pues, 2 goles sucesivos, golpeó el primero ya y el segundo casi aplastó porque vino el sexto tanto de Colombia y mucha gente comenzó a buscar la boca de salida de un mundial que fue muy bien organizado. Así que no queda otra cosa que felicitar a la organización del Comité Local de Ciudad del Este, que estuvo en todos los detalles, en los detalles que hace una Copa del Mundo,
partiendo de las acreditaciones, las atenciones, los detalles para las delegaciones, la mascota dentro de cada partido, en cada jornada, los chicos que acompañaban con la respectiva bandera, la entonación de los himnos. En ningún momento hubo ningún error en ningún himno de ningún país. Y lo más importante, ese marco de público que ustedes pueden ver en estas imágenes. Muchísima gente quedó fuera. Es el segundo mundial de la categoría y Colombia es bicampeón. Ya le había ganado a Paraguay justamente en la primera división y repitió anoche en Ciudad del Este el equipo de Colombia el triunfo 6-4. Lo bueno que queda esto es la muy buena organización, la calidad de chicos que tienen mucho futuro, el arquero mismo, Rivas, de la selección, el pivot de Oviedo Velar, que es un pivot a lo antiguo, extraordinario, de tremendo futuro, como también el back poste, el capitán, el número 5, Osorio, que son los jugadores que a mí me sorprendieron gratamente y le veo futuro, como también Villasanti, el que vestía la casaca número 2, concepcionero del equipo paraguayo. Muy buena organización, perdió lastimosamente el equipo paraguayo en la final. Ahora se viene el Mundial en Europa, en Cataluña, en España, en Barcelona, ¿verdad? Porque en Cataluña es Benicio, vos, sí, claro. Vos que conocés mucho de esa zona. Barcelona. De Barcelona, de Cataluña, claro. ¿verdad? Hay una disputa ahí que quieren ellos independizarse, es otra historia, ¿verdad? El resto de España. El resto, ¿verdad? Del resto de España. Y el Mundial será en noviembre, allí en España, en Barcelona, en Cataluña, sede del Mundial Sub-20 de fútbol de salón. Una vez más, saludamos a la Selección Colombia, vicecampeón Paraguay, tercero quedó justamente Cataluña y cuarto la Selección de México, que dio la gran sorpresa de eliminarla a Brasil, la otra favorita desde el punto penal. Una linda fiesta hemos vivido en Ciudad del Este y una vez más será un gusto volver a compartir en algún momento otra jornada mundialista a través de la mega cadena de comunicación. Y también tuvimos la oportunidad, cambiando un poco de punto, de estar con un chico que nos ve con toda su familia y que ahora nos está viendo. Por eso le quiero saludar. Él es Brian Andrés Duarte, un chico hincha de Cerro Porteño que nos ve con su papá todos los días. Y fue exclusivamente buscando una foto con un integrante de Deporte Total. Me tocó el turno a mí, que estuve allí cerca, y así que quería mostrar. Este es un fan del programa y nos ve con su papá todos los días. Y vienen para el partido de Copa Libertadores de América ante Colo-Colo el próximo miércoles. Así que ya cumplimos con los oyentes. Tenemos pausa y a la vuelta está el pendejo. Vuelve el pendejo, sigue trabajando acá, Jotita, vos que preguntaste por él. Está bien, después de una semana de vacaciones tiene que trabajar. No, trabajó muchísimo, Mati, es extraordinario. No, hizo una producción fantástica, se encargó de todos los detalles. Déjeme el beneficio de la duda. Hizo hasta de chofer, de conductor y todo. Oh, cuidado que no se desgarre, Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. La albirroja es nuestra segunda piel y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja, edición limitada. Alenta la selección descargando la app de Bueno Bank y activando la tuya para disfrutar de beneficios exclusivos. Bueno Bank, sponsor oficial de la Albirroja. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Muy bien, estamos retornando. Se enojó el pendejo y se fue. Jotita, le hiciste enojar a Mati. Que se va a levantar el programa si él no viene. Está cansado de ese retiro antes de tiempo. Mira vos. Bueno, Libertad ganó su partido con lo justo. Con lo justo, realmente, porque Ameliano defensivamente hizo un partido muy correcto tácticamente. Después el conjunto Libertad, aprovechando justamente un error del fondo de Ameliano, terminó concretando el gol
tuvo chance para marcar el segundo, no lo marcó, y Ameliano también tuvo una chance muy clara, con una gran tapada de Mourinho, que pudo haber sido el 1-1 ya hacia el final del partido. Ganó el que más lo buscó, esa es la realidad. Gol de Viera. Gol de Viera. Viera que pasó muy mal los primeros minutos, realmente esa defensa alta de Libertad. Ay, perdón, Ameliano, esta jugada, Minuto y medio. Tenía que haber pegado y quiso hacer un control ahí, mira. Y no sabemos qué quiso hacer Adorno. Mira. Quiso controlar, puede definir con la zurda, le quedó 1 minuto y medio y Ameliano ya había metido su primer contraataque. Después tuvo otra chance, conjunto de Ameliano, y en una salida falsa de Ameliano, después un tiro libre de esquina de Libertad, ahí recapturan el balón y terminó definiendo Viera. Ahora, ganó un gran arquero Libertad, con la ausencia de Martín. Sí, totalmente. Y muchos nos preguntamos qué va a hacer de él en el segundo semestre, ¿verdad? Si es que Galeano va a respetar lo de Silva, va a respetar el rendimiento de Mourinho, y yo creo si es que lo va a mantener a Silva, yo digo que le tienen que dar la posibilidad de jugar a otro lado. Disculpa que te interrumpa, no sobre el particular. Creo que se va a plantear la misma realidad, el mismo escenario, la misma situación que se planteó en su momento con Olimpia. Volver a Juan Espínola. Entonces va a volver Martín Silva. Sí, pero acá hay una diferencia importante entre jerarquía y experiencia entre uno y otro. Lo otro me parece más pareja, una lucha más pareja, pero aquí hay una gran diferencia. Entonces, a favor de Martín. Digo, si le van a respetar a Silva, que es un extraordinario arquero también, porque cuando Silva jugaba tenía también tapadas muy importantes. Pregunta, Tano, ahí un ratito. Sí. ¿Mourinho ya estaba cuando Garnero era técnico, era suplente ya con Garnero? Sí. Ojo. Sí. Ojo, para más adelante. Para más adelante. Por eso yo digo que tienen que... Libertad tiene que definir cuál va a ser su política. Claro, ojo acá. ¿Por qué planteo ese tema? Sí. Estoy pensando más allá en la selección paraguaya. Más adelante. Sí. Mourinho es un buen arquero. Nosotros tenemos un problema de arquero. Sí, estamos teniendo un problema de arquero. Entonces, tenemos que darle la posibilidad a este muchacho que siga jugando. Y si no hace Libertad, denle la posibilidad que vaya a jugar a otro lado. Cerro, extranjero. Olimpia, perdón. Sí. No, te iba a decir que no solamente eso, porque también Fernández, el arquero de la Sub-23, también es de Libertad. González. González. Que tampoco juega. Ahí está, y vos teniéndolo a Martín, Mourinho y González ya queda... Sí. Vamos, qué buen tema para plantear después. Claro. Mira, quiero aclarar nomás esto de los oyentes, que estamos muy sobrecargados porque tuvimos una conferencia de prensa de APF hoy, que duró casi 1 hora, referente a la selección, por eso ya mañana vamos a cumplir con todos los oyentes. Que quede esta salvedad, ¿verdad?, para que no se ofenda. Tenemos que cumplir periodísticamente y vamos a darle mañana el espacio a los oyentes. Hoy tuvimos el tema de la selección paraguaya y tienen que comprender. Vamos a la pausa y ya venimos. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida.
Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tener protegido nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. 11:45. Estas son imágenes, Jotita, de cómo pasaba sus vacaciones el pendejo, mira. Lamentable. Ahí estaba jugando, mira. ¿Atajó algo o no? No, jugó en campo él. A la pucha. Ni ahí no tiene lugar de largo. Mira, no he visto yo el gol. Supuestamente hizo gol, pero... ¿Y él es supuesto arquero? Esto es la canchita de la quintita donde se fue a vacacionar el pendejo. ¿Es zurda? Gotita, vos hace 15 años estás acá y... Gotita, es una posibilidad. ¿Qué? Fútbol, pileta, asado todo el día. Qué bien. Pago encima, con viático. Para eso inventan las coberturas. Bueno, brillante. Bueno, quiero saludar, gracias director, un saludo a la gente del tío Sasá, el amigo Salvador ahí en la Quinta Sasá, en Ciudad del Este. Saludos a Ña Marina, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, Ña Marina. Muchas bendiciones ahí en el cuarto barrio de la República de Luque. Un gran saludo en nombre de todo el equipo de Deporte Total, a Ña Marina, ferviente seguidora del programa de Deporte Total y de las transmisiones. Así que muchas felicidades en el día de hoy. Te saludamos a Ña Marina. Hay otra foto también que le quieren mostrar a Jotita. Cuando tenga producción me da, pero quiero hablar de otro tema. Fíjate, mira. Él ahí ordenando al costado de la piscina con el celular y el volky. Fíjate. Y tiene una zapatilla coreana, Jotita, ¿bien? Así se visten en San Pedro, dicen. Con este frío. ¿Dónde hace oficina? Hacía un frío ahí al costado de la piscina. Pero bueno. ¿Qué? Espero que la empresa se dé cuenta. Sí, claro, por eso estamos mostrando este documento. Bueno. Volvamos al tema después de esta gota de humor que transmitimos en este horario de los oyentes con quienes vamos a cumplir el día de mañana. El caso de Ramón Sosa y Dani Campos sorprendió porque se trata de un jugador que vino allá de Maracaná, lejos, una persona humilde, con escasos recursos. Recuerdo que en sus comienzos la gente que lo conocía hablaba que hasta no tenía ni que ponerse, que no tenía un baño propio en su hogar y que hasta a veces tenía que ir al baño del vecino o al baño del amigo. Hoy está luciendo por su gran calidad futbolística con la selección, idolatrado en Córdoba por la hinchada de Talleres, reconocido por el Periodismo Deportivo Argentino como el mejor jugador de este semestre en Argentina. ¿Qué pasó entre Ramón Sosa y Dani Campos? ¿Verdad? Realmente... Y sorprende, pero es difícil saber qué pasó, ¿no? O sea, a no ser que uno de los dos protagonistas cuente, pero sorprendió. Sí, si Daniel Campos no sabe, imagínate nosotros. Sí. Porque Daniel Campos en su comunicado habla de... También dice estar sorprendido. Él ¿no? dice estar sorprendido, fíjate vos. Si Daniel Campos no sabe, ¿qué vamos a saber nosotros, verdad? No, pero... él sabe perfectamente lo que pasa. Si no, le levantaba el teléfono y le preguntaba a Ramón, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Él tira un comunicado porque la pelota ya fue a otro campo. No,
Yo entiendo que... Yo entiendo ¿Qué pensás? Espera un ratito. ¿Qué vos pensás que sabe Dani Campo? Y que sabe que su jugador le dejó. Ahí está. Eso está más que claro. Debe saber el motivo. Ahí está. Claro motivo. Que sabe el motivo. Claro que tiene que saber. Nosotros sabemos que el jugador le dejó. Si vos sos mi representado y yo veo un posteo suyo, lo primero que hago le llamo por teléfono para saber. Claro, ¿verdad? Pero necesito tirar un comunicado para decir que estoy extrañado con lo que pasa. Bueno, pero él lo hace eso. Él lo hace eso porque hizo mediático Ramoncito Sosa. Pero Ramón Sosa no hizo por iniciativa propia. Esto hizo asesorado, porque el que supuestamente ahora lo va a representar. ¿Cómo es que se llama alemán? El que lo va a representar, que trabaja mucho con el Benfica. Algunos hasta lo quieren ligar con Paraja, ¿eh? Quieren decir que Paraja está detrás de esto. No, Paraja no tiene nada que ver. Sí, no, él dice que no tiene nada que ver. Pero por ahí puede acá nomás el tema es conocido. Yo creo la sorpresa de Daniel Campo, porque yo la verdad, si tengo ahí un litigio con el jugador, yo no salgo a hablar en radio diciendo sí, estoy viendo lo de la Premier League, él se va a ir a la Premier League, estoy viendo lo de la Premier para él. Pero la semana pasada hablamos con... dos días antes de este comunicado habló aquí Dani Campo con nosotros, en vivo, en directo. Él tiene contrato, tengo entendido yo, con la empresa de Dani Campo, no sé qué información manejan ustedes, o Jotita, que también solés hablar con él, contrato hasta el 2026. Yo creo que tiene contrato hasta el 2026 Ramoncito Sosa con Dani Campo. Ahora, ¿cómo sale y dice esto? Yo creo que la forma de escribir no es Ramoncito Sosa. No, la forma... A ver, el texto... El texto no es... Este texto es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Fíjense, lee, Gotita, lee. El texto es fuerte porque lo desacredita desde todo punto de vista, lo desacredita. Pero contundente lo es. El señor Daniel Campo dejó de ser mi representante. Ponele, listo, ya está, vale la aclaración. Y no tiene ningún poder ni autoridad para hablar en mi nombre ni ejercer representación alguna. Fuerte. Y sí, repetí, el señor Daniel Campo dejó de ser mi representante, uno. Hasta ahí está bien. Ahí. Y no tiene ninguna autoridad, poder ni autoridad para hablar en mi nombre ni ejercer representación alguna. Claro, no puede hacer negociaciones. Nada. Él tiene, supuestamente, para mí, me dicen de buena fuente que él tiene contrato hasta el 2026 con Dani Campo. Y que ahora el que lo toma a Ramoncito Sosa es Eugenio Melitón López, uno que generalmente trabaja con Benfica y que era socio de este famoso Méndez, ¿cómo era? El representante de Cristiano Ronaldo, de CR7. Jorge Méndez. Jorge Méndez, que supuestamente era socio de él, ¿verdad? Este representante. Ahora, ¿qué pudo haber sido el enojo para que una persona que te trajo de allá del fondo, te trajo acá, te tuvo en Tembetarí, te llevó a River, te llevó a Olimpia, te llevó a la Argentina, te cuidó, te enseñó, te dio todo, ¿verdad? Algo, yo realmente quisiera saber qué pasó, o quién le lavó la cabeza a Ramón, o qué pudo haber sucedido que incomodó a Ramoncito Sosa. Ojo que eso no está mal tampoco. A ver, siempre y cuando haya un buen diálogo. Claro. Si vos ya no te sentís cómodo con esa persona, por más de que te ayudó mucho, te sacó de tu pueblo y te trajo acá, te apoyó, aprovechó tu talento, porque Ramón tiene un talento, está todo bien. Si ya no te sentís a gusto con él, te sentás, lo dialogás, le decís, mira, ya no me gusta esta situación, yo voy a buscar otro horizonte, agradezco mucho, qué sé yo, si se me da una transferencia, como vos me ayudaste mucho, yo te voy a retribuir lo que me diste. Claro. Hay formas y formas, sí, pero así de buenas a primeras, hablar de no tener ningún vínculo cuando la otra parte dice que sí hay un contrato hasta el 2026 es muy llamativo. Y él, por ejemplo, no habla del contrato en este posteo, por ejemplo, porque un posteo un poco más elegante puede haber sido una rescisión unilateral del contrato con su representante, pero él ni se acordó de ningún contrato. No, en la primera parte habla Tano. Fíjate donde él ya no es mi representante, dice. Dejó de ser representante. Y claro. Claro, entonces es una rescisión unilateral, pues. Claro, pero que reconoce tácitamente que había contrato, ¿sí o no? Y era su representante, por eso. Claro.
No, él no va a poder negar porque fue Daniel que lo llevó a Talleres. Claro, y por porque eso. fue Daniel Campo el que cuando ya iba a ser transferido a Talleres le dijo, no, que se quede un tiempo más. Fue Daniel Campo el que fue con Ramón a sentarse con Talleres a hacer un nuevo contrato, Sí, una claro. mejora en su contrato. Ese texto que alzó en las redes es preciso, breve y contundente. Eso está bien elucubrado, bien pensado. Y hasta hace poco, bueno, según por el lado legal del representante o del representante, hay un contrato hasta el 2026 y ellos dicen que no van a hablar porque están ahora en un proceso legal, una cuestión de judicial, porque esto evidentemente va a llegar a la justicia. ¿Tenés a no para ser que poner haya un acuerdo. el comunicado de Dani Campo? Sí, tenemos un minuto para poner el comunicado. Tenemos el comunicado para... A ver. Se nos va el tiempo, pero... Pero un tema que lo vamos a seguir desarrollando. Esta película recién empieza. Esta película recién comienza. Este va a tener varios capítulos. Ahora, bueno, para contarle a la gente, Daniel Campo habla de una sorpresa por las declaraciones de Ramón y que él por asesoramiento de su equipo jurídico, asesores legales, él no va a dar ningún tipo de declaración. Pero evidentemente cuando te habla de las personas, sus asesores jurídicos, esto lógicamente que se va a judicializar. Una pena que termine esto así, sabiendo la historia real de Ramón Sosa y cómo comenzó todo. Vamos a ver qué pasa con este sonado caso, que sorprendió a todos. Porque 48 horas antes de que levante en su Instagram, ¿verdad? Sí, el jugador de la selección, Ramoncito Sosa de Talleres, aquí en Deporte Total estaba hablando en vivo desde Inglaterra con nosotros. Y yo creo que su por eso lo representante, levantó. Dani Campo. Y yo creo que por eso lo levantó. ¿Por eso? Y claro, yo creo que por eso levantó Ramón Sosa. Claro. Habló Daniel Campo acá. ¿Le habrán hecho escuchar a Ramón o le contaron a Ramón que habló Daniel Campo y él tiró esa historia en Instagram? Bueno, nos vamos. Estamos cerrando esta entrega. Nos reencontramos hoy con el Extra Deporte Total y a las 9 de la noche la polémica aquí por Mega TV. Ya llega Mario Ferreiro y todo su equipo. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Serendoi tapan de pute Mani unika agüire Neñore y gore sufrir Se coi cantunte a veí Noi pe ama en basui Añora donde cupui Hoy coma neña petit Ya kupete noi me taisa Sereko jamón puru Anin te quieren basu Verá tu cuero butana Vente kose arañara Leiko baña putimbu Dere gente, pa' que japa y boca ema
corazón ya mí dentene aña wirei con de jaular un guape merece y wisherendate de ya la wiro yo mi Acuñai pu ajataba morai pui quase va se corazón me oyo te va que se llama morai pu hoy con jamás se tu mandere y cupate o una huesera en date hay de mover se ve you. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya.